El sueño es uno de los refugios más antiguos y universales de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, cuando el sol desciende y las sombras se alargan, el cuerpo humano obedece a un ritmo natural, a una llamada silenciosa que nos invita a cerrar los ojos, a pausar nuestros pensamientos y a entregarnos al descanso. Es un momento de vulnerabilidad, pero también de profunda restauración. En la quietud de la noche, las preocupaciones del día parecen suspenderse, y el mundo exterior se desvanece lentamente para dar paso a la calma. En la vasta llanura del tiempo, hay épocas que han puesto a prueba esta necesidad fundamental de formas extraordinarias. Nos encontramos en la década de 1940, un periodo en el que la historia de la humanidad giró sobre su propio eje. Durante estos años, millones de hombres jóvenes dejaron atrás la calidez de sus hogares, la comodidad de sus camas y la seguridad de sus rutinas para adentrarse en un continente europeo que, durante los meses de invierno, se transformaba en un paisaje de belleza gélida y silenciosa. Imagina, por un momento, un inmenso bosque en el corazón de Europa. Los árboles se alzan altos y solemnes, con sus ramas desnudas cubiertas por una fina capa de escarcha que brilla tenuemente bajo la luz pálida de la luna. La nieve cae con una lentitud hipnótica, copo tras copo, acumulándose sobre la tierra húmeda, sobre las rocas y sobre los caminos trillados, creando un manto blanco que absorbe cualquier sonido. En este entorno, el silencio es casi absoluto. Solo se escucha, de vez en cuando, el leve crujido de una rama que cede bajo el peso de la nieve, o el susurro del viento helado que serpentea entre los troncos de los pinos. En este inmenso teatro de la naturaleza, el frente de batalla no siempre era un lugar de estruendo o movimiento. De hecho, la mayor parte del tiempo, la vida en el frente estaba marcada por largas horas de espera, por una quietud abrumadora y por el incesante paso de los días y las noches. Cuando el invierno extendía su abrazo sobre el hemisferio norte, la geografía entera parecía detenerse. Los ríos reducían su caudal hasta convertirse en caminos de hielo sólido, los campos de hierba desaparecían bajo metros de nieve virgen y los cielos se teñían de un gris suave y uniforme que filtraba la luz del sol, volviéndola tenue y lejana. Los inviernos de aquella época pasaron a la historia por su inusual severidad. Fueron algunos de los más fríos registrados en el siglo XX. Desde las colinas boscosas y los valles profundos de las Ardenas en el oeste, hasta las llanuras infinitas y las vastas estepas de Europa del Este, el frío se instauró no como un fenómeno pasajero, sino como una presencia constante, palpable en el aire. Respirar producía pequeñas nubes de vapor que se desvanecían rápidamente en la brisa. Las temperaturas descendían regularmente muy por debajo del punto de congelación, transformando el agua de las cantimploras en bloques de hielo y volviendo la tierra tan dura como la piedra. Para los hombres que habitaban este paisaje, la llegada de la noche traía consigo un cambio profundo en la atmósfera. A medida que el sol desaparecía por el horizonte, llevándose consigo el escaso calor que había logrado brindar durante las horas de luz, el aire se volvía más denso, más afilado. Era en ese momento del crepúsculo cuando la necesidad de descanso comenzaba a manifestarse con mayor fuerza. La fatiga acumulada por las marchas, por el peso de los equipos y por la constante vigilancia de los sentidos, reclamaba su tributo. El cuerpo pedía tregua. Sin embargo, el simple acto de recostarse y dormir, algo que en tiempos de paz se da por sentado, se convertía en un delicado equilibrio entre la necesidad fisiológica y el entorno natural. El frío, en estos parajes, envolvía a cada individuo como una segunda piel. No era algo que pudiera ignorarse, era una fuerza de la naturaleza con la que había que aprender a convivir de manera pacífica, buscando refugio en la inventiva, en la adaptación y en la compañía mutua. Lejos de los amplios barracones de entrenamiento o de las casas de ladrillo con chimeneas encendidas, el hogar nocturno de un soldado solía ser una parcela de tierra excavada, un rincón protegido por raíces de árboles, o un espacio improvisado en medio de la nieve. La geografía del descanso nocturno variaba enormemente dependiendo de la ubicación, pero el objetivo era siempre el mismo: encontrar un espacio donde aislarse del viento helado, conservar el calor corporal y permitir que la mente vagara, aunque fuera por unas horas, lejos de aquel paisaje monocromático. En la quietud de la noche invernal, las diferencias entre naciones, lenguas y uniformes parecían difuminarse bajo la misma bóveda estrellada. Ya fueran campesinos, estudiantes, obreros u oficinistas antes de cruzar las fronteras de sus países, todos compartían la misma condición humana frente a la vastedad del invierno europeo.
Sentían el mismo entumecimiento en las manos, buscaban el mismo calor al envolverse en sus abrigos de lana gruesa y anhelaban el mismo consuelo de un sueño reparador. El proceso de prepararse para dormir era un ritual lento y silencioso. Los movimientos se volvían pausados. Los soldados se agazapaban juntos, compartiendo el calor que emanaba de sus propios cuerpos. La ropa se convertía en una pequeña arquitectura personal, capas de lana, algodón y cuero que intentaban atrapar el aire caliente cerca de la piel. Se subían los cuellos de los abrigos, se calaban los gorros hasta las cejas y se hundían las manos en los bolsillos o en las mangas. Cada gesto estaba destinado a cerrar el paso al aire gélido, creando un microclima íntimo en medio de la vastedad helada. Los árboles, que durante el día ofrecían orientación, por la noche se convertían en barreras protectoras contra el viento. El viento invernal era el verdadero portador del frío extremo. Cuando soplaba a través de las llanuras abiertas o descendía por las laderas de las montañas, multiplicaba la sensación de congelación, penetrando a través de las costuras de las tiendas de campaña y enfriando la tierra. Por ello, encontrar un lugar al abrigo del viento era el primer paso, y quizás el más importante, antes de rendirse al sueño. El descanso, cuando finalmente llegaba, rara vez era profundo o continuo. Era, más bien, un letargo ligero, una vigilia suave en la que los sentidos permanecían sutilmente alerta a los cambios en el entorno. A veces, el peso del cansancio era tan grande que los hombres caían en un sueño pesado casi instantáneamente, arrullados por el murmullo del viento o por la respiración rítmica de sus compañeros a su lado. El calor humano, la presencia cercana de otros cuerpos respirando en la oscuridad, proporcionaba no solo una temperatura más elevada, sino también un profundo consuelo psicológico. Saber que no se estaba solo en la inmensidad de la noche fría era, en sí mismo, un abrigo para el espíritu. Imaginemos las largas llanuras cubiertas de nieve bajo un cielo despejado. La luz de las estrellas ilumina tenuemente el contorno de la tierra ondulada. En pequeños grupos, dispersos por el paisaje, la vida humana se aquieta. Los ruidos metálicos de los equipos han cesado. Ya no hay marchas ni movimientos apresurados. Solo queda el vapor que asciende rítmicamente de miles de respiraciones invisibles en la oscuridad, fusionándose con la niebla de la madrugada. Es asombroso contemplar la capacidad del cuerpo humano para adaptarse a condiciones tan austeras. A pesar de que el entorno ofrecía temperaturas que fácilmente podrían haber resultado fatales si no se tomaban precauciones, la resiliencia de estos hombres les permitía encontrar formas de sostener la vida y el calor. Había una sabiduría que se iba adquiriendo noche tras noche, una memoria corporal que aprendía a leer el paisaje en busca del mejor lugar para cavar, que sabía exactamente cómo doblar una manta para maximizar su eficiencia, o cómo posicionar el cuerpo para minimizar la pérdida de calor contra el suelo congelado. La tierra misma, que al tacto superficial parecía dura e inhóspita, ofrecía un refugio si se sabía cómo interactuar con ella. Bajo la capa superior de nieve y hielo, la tierra prometía aislamiento. Muchos aprendieron que la nieve, irónicamente, podía ser utilizada como un aislante térmico, construyendo pequeñas barreras que detenían el viento cortante. Era un aprendizaje silencioso, transmitido de boca en boca, de veteranos a recién llegado, en murmullos tranquilos antes de que el campamento se sumiera en el silencio total. El tiempo durante esas noches parecía transcurrir a un ritmo diferente. Las horas de oscuridad en el invierno europeo son largas. Desde la media tarde hasta bien entrada la mañana siguiente, el mundo permanecía envuelto en penumbra. Durante esas largas horas, el sueño era el único escape hacia la calidez de los recuerdos. En sus mentes, los hombres viajaban de regreso a sus hogares, a camas limpias y mullidas, a habitaciones iluminadas por el fuego de una estufa, a la sensación de seguridad absoluta que habían dejado atrás. Ese calor emocional era, en muchas ocasiones, lo que mantenía viva la llama interna durante las horas más frías de la madrugada, cuando el termómetro tocaba su punto más bajo. La relación de estos hombres con la noche y el invierno es un testimonio de la inmensa capacidad de adaptación humana. No se trataba de vencer a la naturaleza, pues la naturaleza en su manifestación invernal es una fuerza inamovible. Se trataba de fluir con ella, de entender sus reglas y de encontrar los pequeños márgenes de comodidad dentro de un entorno implacable. Se trataba de tejer, con los escasos recursos disponibles,
un capullo de calor temporal donde el cuerpo pudiera reparar sus energías para enfrentar un nuevo amanecer. A medida que el viento sopla suavemente sobre este paisaje congelado que estamos recorriendo en nuestra imaginación, podemos empezar a vislumbrar los detalles de esta convivencia diaria con el frío. La supervivencia nocturna no dependía de grandes hazañas, sino de una serie de pequeñas rutinas metódicas, de materiales específicos que cubrían sus cuerpos, de refugios cavados con paciencia en la tierra dura y de una camaradería silenciosa que compartía cada grado de calor disponible. Cuando la inmensidad del paisaje nocturno quedaba envuelta en la oscuridad y el viento helado comenzaba su danza silenciosa entre los árboles desnudos, la primera línea de defensa para cualquier hombre en el frente no era un muro de piedra ni una trinchera profunda. Su primer refugio, el más íntimo y constante, era la tela que cubría su piel. En el implacable teatro del invierno europeo, el uniforme dejaba de ser simplemente un símbolo de identidad o un atuendo reglamentario para convertirse en una arquitectura vital, en un hogar portátil que debía mantener vivo el frágil fuego del calor corporal. Para comprender cómo era posible conciliar el sueño en un entorno donde las temperaturas descendían muy por debajo del punto de congelación, debemos observar con detenimiento este capullo de tela y cuero que envolvía a cada individuo. La preparación para la noche era un proceso metódico, un ritual de supervivencia basado en la suma de pequeñas capas protectoras. No existía la posibilidad de encender un fuego abierto, pues la luz y el humo habrían roto la seguridad del camuflaje nocturno. Por lo tanto, el calor que debía sostenerlos durante las largas horas de sueño era única y exclusivamente el que sus propios cuerpos eran capaces de generar y conservar. El principio fundamental que regía la vestimenta de aquellos hombres era la superposición de capas. La sabiduría contra el frío no residía en una única prenda excepcionalmente gruesa, sino en el aire que quedaba atrapado entre varias prendas más finas. Ese aire, calentado por el contacto con la piel, actuaba como una barrera invisible pero increíblemente eficaz contra el clima exterior. Al acercarse la hora de descansar, la atención a estos detalles se volvía esencial. Cada botón abrochado, cada pliegue ajustado, contribuía a sellar las fugas por donde el preciado calor humano podía escapar. La capa más profunda, la que rozaba directamente la piel, estaba compuesta por ropa interior larga, fabricada habitualmente en mezclas de algodón y lana. Estas prendas, humildes y desgastadas por el uso continuo, eran la base sobre la cual se construía todo el microclima personal. Durante semanas, y a veces meses, estas prendas no abandonaban el cuerpo. Se convertían en una segunda piel, absorbiendo la humedad y proporcionando una primera barrera de confort. En la quietud de la noche, sentir el suave tacto de esta base térmica ofrecía una leve pero reconfortante sensación de familiaridad, un eco lejano de la ropa de cama que habían dejado atrás en sus vidas civiles. Sobre esta primera capa se añadían las camisas, pesadas y tupidas. Y por encima de ellas, el material que reinó de manera suprema durante aquellos inviernos severos, la lana. A diferencia de los tejidos sintéticos que conocemos en la actualidad, la lana era el milagro natural de la época. Tenía la extraordinaria cualidad de retener el calor corporal incluso cuando estaba húmeda, una característica que salvó incontables vidas bajo la nieve y la lluvia helada. Los pantalones y las guerreras, confeccionados con lanas gruesas y ásperas, poseían un peso notable. Al vestirlos, los hombres sentían una presión constante sobre los hombros, un peso que durante el día podía resultar agotador, pero que por la noche se transformaba en un abrazo protector, en una presión reconfortante que invitaba a la inmovilidad y al reposo. La lana tenía, además, una textura y un olor particulares. Cuando se humedecía con la niebla nocturna o la nieve derretida, desprendía un aroma terroso, denso y profundamente orgánico. Era el olor del rebaño, de la naturaleza primaria, un recordatorio silencioso de que, a pesar de la maquinaria y el acero que los rodeaba, su supervivencia dependía de los mismos recursos rústicos que la humanidad había utilizado durante siglos. Las fibras apretadas de estas prendas formaban un escudo capaz de frenar el paso del aire cortante, creando una fortaleza tejida hilo a hilo. A medida que el cansancio iba cerrando los párpados de los hombres, el pesado equipo diurno debía ser ajustado. Las correas de lona, los arneses de cuero endurecido y los pesados cinturones que durante el día sostenían cantimploras, herramientas y suministros, se aflojaban con movimientos lentos y pausados.
Era necesario liberar la tensión del cuerpo para permitir que la sangre fluyera con libertad hasta el último rincón de los brazos y las piernas. Un cinturón demasiado apretado podía significar una restricción en la circulación, y en aquellas latitudes, la buena circulación era el motor que mantenía alejadas las garras del congelamiento. Uno de los mayores alivios al caer la noche era despojarse del pesado casco de acero. Aquella cúpula metálica, esencial durante las horas de luz, se volvía un transmisor de frío en la oscuridad invernal. El acero absorbía la temperatura gélida del entorno y la transfería directamente a la cabeza, el punto por el cual el cuerpo humano pierde una gran cantidad de calor. Al retirar el casco, los hombres lo sustituían rápidamente por gorros de lana tejida. Estos gorros, muchas veces conocidos como pasamontañas, se desenrollaban suavemente cubriendo las orejas, el cuello y, en ocasiones, gran parte del rostro, dejando apenas un pequeño hueco para los ojos y la nariz. Respirar a través de la bufanda o del cuello del pasamontañas creaba un ciclo de calor privado. El aire exhalado, cálido y cargado de vapor, calentaba las fibras de lana alrededor de la boca, de modo que el siguiente aliento de aire helado se templaba ligeramente antes de llegar a los pulmones. Era un ritmo respiratorio tranquilo, pausado, un compás hipnótico que acompañaba el descenso hacia las primeras etapas del sueño. Inhalar, exhalar. El sonido de la propia respiración filtrada a través de la lana gruesa se convertía en una canción de cuna, aislando la mente de los crujidos del bosque nocturno. Pero de todas las prendas que componían esta armadura contra el frío, ninguna era tan monumental ni tan apreciada como el capote o abrigo largo. Estas prendas masivas, diseñadas para caer hasta por debajo de las rodillas, eran el refugio final. Confeccionados con la lana más gruesa y pesada, poseían cuellos anchos que podían levantarse hasta rozar los bordes del gorro, creando una muralla inexpugnable alrededor de la nuca. Cuando un hombre se envolvía en su capote y se recostaba, la prenda funcionaba simultáneamente como colchón y como manta. Su peso sobre el cuerpo cansado producía un efecto sedante, una inmovilización dulce que le decía a los músculos doloridos que por fin había llegado el momento de ceder. A pesar de todas estas capas protectoras sobre el torso y la cabeza, existía una preocupación constante y silenciosa que ocupaba los últimos pensamientos antes de dormir: las extremidades. Las manos y, muy especialmente, los pies, eran las partes del cuerpo más lejanas al núcleo de calor, y por tanto, las más vulnerables a las bajas temperaturas. Las gruesas botas de cuero, que durante el día pisaban el barro congelado y la nieve profunda, se volvían un problema al anochecer. El cuero mojado por la nieve solía congelarse al cesar el movimiento, volviéndose duro como la madera y encerrando los pies en pequeñas prisiones de hielo. El ritual del cuidado de los pies se llevaba a cabo en un silencio casi religioso. Los hombres, sentados en la oscuridad, desataban los cordones endurecidos con dedos entumecidos y movimientos torpes. Quitarse las botas era un riesgo, pues existía la posibilidad de no poder volver a calzarlas por la mañana si el cuero se congelaba fuera de sus pies, pero mantenerlas puestas con los calcetines húmedos era una invitación segura al frío extremo. Aquellos afortunados que poseían un par de calcetines secos extra, los atesoraban como el bien más preciado. Los llevaban escondidos cerca del pecho, bajo las camisas de lana, para que estuvieran calientes al momento de usarlos. El cambio de calcetines en la inmensidad de la noche era un acto de puro alivio. Frotar los pies descalzos con las manos frías buscaba reanimar la circulación, trayendo de vuelta la sensibilidad a los dedos blancos por el frío. Luego, deslizaban los pies en la lana cálida y seca del calcetín de repuesto. Era un consuelo inmenso, un pequeño lujo en medio de la desolación. Algunos, careciendo de prendas secas, envolvían sus pies en trozos de papel de periódico o trapos encontrados, creando cámaras de aire improvisadas antes de volver a introducir los pies en las botas aflojadas para dormir. Las manos, por su parte, se resguardaban en guantes o mitones gruesos. Los mitones, al mantener los dedos juntos en un solo compartimento, conservaban el calor mucho mejor que los guantes con dedos separados. Frecuentemente, los hombres cruzaban los brazos sobre el pecho y escondían las manos enguantadas bajo las axilas o dentro de los bolsillos profundos de sus abrigos, buscando el calor residual del propio tronco. Esta postura fetal o semicruzada era la más común para dormir, minimizando la superficie del cuerpo expuesta al aire y protegiendo los órganos vitales en el centro de un abrazo sobre uno mismo.
A toda esta vestimenta personal se sumaba, cuando era posible, la humilde manta de campaña. Teñidas en tonos marrones, grises o verdes apagados, estas mantas eran ásperas al tacto, pero poseían una densidad salvadora. Su uso en la noche requería cierta ingeniería íntima. Rara vez se utilizaban simplemente tirándolas por encima, ya que el viento las apartaría con facilidad. El método consistía en envolverse en ellas, creando un rollo apretado alrededor de las piernas y los hombros, sellando cada posible entrada de corriente. Cuando los hombres dormían agrupados, unían sus mantas. Descubrieron que dos mantas superpuestas sobre dos cuerpos tendidos uno junto al otro proporcionaban exponencialmente más calor que una manta sobre un cuerpo aislado. Así, compartiendo el calor irradiado, la respiración pausada y el peso de las mantas de lana, los individuos dejaban de ser soldados solitarios para convertirse en un organismo colectivo que resistía el asedio de la helada. Dormir espalda con espalda no era solo una cuestión de aprovechar el espacio, era una transferencia silenciosa de vida, un fluir constante de temperatura de un ser humano a otro en medio del abandono polar. A través de esta compleja arquitectura de telas, algodones, lanas y cueros, el hombre lograba crear un espacio vital microscópico. Un espacio de apenas unos centímetros cúbicos entre su piel y el gélido invierno europeo. Era en ese diminuto universo cálido donde la mente finalmente podía permitirse vagar. Una vez que las botas estaban aflojadas, el pasamontañas ajustado, el capote cerrado hasta el cuello y las manos escondidas, la inmovilidad se apoderaba del cuerpo. El viento exterior podía seguir aullando entre las copas de los pinos y la nieve podía continuar su lento e incesante descenso, cubriendo de blanco los pliegues de la lana, pero en el interior de aquel capullo, el descanso comenzaba a abrirse paso. Los latidos del corazón se ralentizaban, latiendo con un ritmo firme y sereno. El cansancio profundo y antiguo de los músculos tensos comenzaba a disolverse bajo el peso protector del abrigo. El soldado quedaba sumido en la quietud, transformado en una sombra más dentro del paisaje nocturno, respirando suavemente bajo la luz pálida de la luna. Estaba protegido por su vestimenta, pero el aire a su alrededor seguía siendo un océano de hielo, y el suelo que sostenía su peso descansaba duro y congelado. Habiendo asegurado el calor inmediato de su propio cuerpo mediante estas intrincadas capas de tela, el siguiente paso indispensable para sobrevivir la noche no dependía ya de lo que llevara puesto, sino de dónde posara su cuerpo. Porque por muy grueso que fuera el abrigo o muy densa que fuera la lana, el contacto prolongado con el suelo desnudo absorbería inexorablemente el calor vital. Era necesario entonces mirar hacia la tierra misma, interactuar con el terreno, con la nieve y con las raíces, para tallar en el paisaje un lecho que abrazara al durmiente. Poco a poco, con el cuerpo envuelto y la mente serena, acompañaremos a estos hombres mientras descienden hacia la tierra que los sostiene, buscando en ella un refugio profundo para pasar la noche. Habiendo asegurado el calor inmediato del cuerpo a través de aquellas complejas capas de tela, lanas gruesas y cueros curtidos, el soldado se enfrentaba al siguiente gran desafío de la noche. Su vestimenta era un escudo indispensable, pero en la vastedad del invierno europeo, el aire no era el único enemigo invisible. Bajo sus pesadas botas, extendiéndose en todas direcciones hasta perderse en la penumbra de los bosques y las llanuras, se encontraba la tierra. Una tierra que el frío extremo había transformado de un suelo blando y húmedo en una superficie rígida, implacable y profundamente helada. Para comprender el descanso en este entorno, debemos bajar la mirada y observar el suelo que pisaban. El contacto prolongado de un cuerpo inmóvil con la tierra congelada es, según las leyes más básicas de la naturaleza, una transferencia continua de energía. La tierra fría, con su masa infinita, actúa como una esponja que absorbe lenta e inexorablemente el calor vital de cualquier ser vivo que se recueste sobre ella sin la debida preparación. Por lo tanto, el lecho no podía ser simplemente el lugar donde uno caía rendido por el cansancio. El lecho debía ser construido, tallado y acondicionado con una paciencia casi artesanal. El proceso de preparar el espacio para dormir era una labor silenciosa que marcaba la transición entre el día y la noche. Cuando la luz del crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de tonos violetas y grises apagados, los hombres buscaban el lugar adecuado. La elección del terreno no era casual. Una pequeña hondonada natural, el hueco protegido entre las raíces gruesas de un roble centenario, o la ladera resguardada de una colina, se convertían en espacios codiciados.
Buscaban siempre un desnivel que cortara la trayectoria del viento, ese aliento gélido que barría las superficies planas sin encontrar obstáculo. Una vez elegido el rincón, comenzaba el metódico ritual de cavar. La herramienta principal para esta tarea era la pequeña pala de campaña, un instrumento modesto de metal y madera que cada hombre llevaba consigo y que, al caer la tarde, se transformaba en la llave para acceder a un refugio seguro. Excavar en la tierra invernal era una labor lenta y constante. La primera capa del suelo solía estar cubierta por nieve endurecida o por una costra de escarcha que crujía suavemente bajo el borde metálico de la pala. El sonido de decenas de hombres cavando al unísono en la quietud del bosque no era un estruendo, sino un murmullo rítmico. Un rasgueo sordo y acompasado contra la tierra, que se mezclaba con la respiración profunda de los que trabajaban. Este esfuerzo físico, realizado justo antes de que cayera la oscuridad total, tenía un beneficio secundario maravilloso. El movimiento despertaba la circulación, elevaba la temperatura interna del cuerpo y enviaba oleadas de sangre cálida hasta las puntas de los dedos de las manos y los pies, preparándolos para las largas horas de inmovilidad que se avecinaban. El objetivo no era construir grandes estancias subterráneas, sino pequeños nichos, agujeros de tirador o trincheras poco profundas, diseñados a la medida exacta del cuerpo humano. Un espacio demasiado amplio permitiría que el viento circulara y dispersara el calor. Por el contrario, un espacio estrecho, que apenas dejara margen para moverse, atraparía el calor irradiado por el cuerpo y la respiración. Era una arquitectura mínima, pensada exclusivamente para albergar a 1 o 2 hombres acurrucados, creando una cápsula de supervivencia tallada en el corazón mismo del paisaje. Una vez que el hueco estaba delineado y la tierra suelta había sido apartada formando un pequeño parapeto en los bordes, el soldado se enfrentaba al problema del contacto directo con el fondo helado. Acostarse sobre esa superficie desnuda, incluso llevando el grueso capote de lana, habría sido un error crítico. Es aquí donde la relación del hombre con la naturaleza se volvía íntima y observadora. El bosque, que durante el día podía parecer un laberinto hostil de madera y espinas, ofrecía al anochecer los materiales necesarios para construir un colchón salvador. Con movimientos tranquilos, los hombres se adentraban unos pasos en la espesura para recolectar ramas de pino, abeto o cualquier conífera cercana. Estas ramas, cargadas de agujas verdes y flexibles, eran el tesoro más preciado del invierno. Al partirlas, desprendían un aroma profundo, limpio y resinoso. Ese olor a savia fresca y a madera húmeda se convertía en el perfume natural de sus noches, un aroma que saturaba el aire frío y que, para muchos, quedaría asociado para siempre a la sensación del descanso inminente. El revestimiento del fondo del refugio se hacía con un cuidado extremo. Las ramas más gruesas se colocaban primero, formando una base estructural que separaba el cuerpo de la tierra unos cuantos centímetros. Sobre esta base, se iban tejiendo capas sucesivas de ramas más finas, agujas de pino, hojas secas que habían logrado rescatar de debajo de la nieve, y a veces, si la suerte lo permitía, puñados de paja o heno obtenidos de algún granero abandonado en la distancia. Este proceso de superposición creaba un colchón sorprendentemente mullido. Pero lo más importante de este lecho forestal no era su comodidad, sino su capacidad aislante. Las minúsculas bolsas de aire atrapadas entre las agujas de pino y las hojas secas actuaban como una barrera térmica insuperable. El frío profundo de la tierra quedaba bloqueado debajo de esa maraña vegetal, incapaz de ascender hasta el cuerpo del durmiente. Acostarse sobre un lecho de ramas de pino recién cortadas, sintiendo como la estructura cedía suavemente bajo el peso de los hombros y las caderas, era el primer instante de verdadero alivio tras una jornada agotadora. Además de la tierra y los árboles, había un tercer elemento en este paisaje invernal que, paradójicamente, se convertía en un aliado fundamental para el descanso: la nieve. A simple vista, la nieve es la encarnación misma del frío, el manto blanco que congela el mundo. Sin embargo, los hombres que vivían a la intemperie aprendieron rápidamente una de las lecciones más antiguas de los pueblos nórdicos. La nieve es, por su propia estructura porosa, uno de los mejores aislantes térmicos que ofrece la naturaleza. En lugar de retirar toda la nieve de su alrededor, los soldados la acumulaban en los bordes de sus pozos. Con las manos enguantadas o con la parte plana de sus palas, compactaban la nieve formando pequeños muros blancos que rodeaban su espacio de descanso. Estos muros de nieve servían como rompevientos impecables.
mientras el aire helado soplaba con fuerza a un par de metros de altura, agitando las copas de los árboles y levantando remolinos de polvo blanco en las llanuras. En el fondo del pozo rodeado de nieve reinaba una calma absoluta. El aire allí abajo permanecía inmóvil, estancado y, lentamente, se iba templando con el calor que escapaba de los cuerpos y de las respiraciones. La nieve también poseía una cualidad acústica fascinante. Sus millones de cristales minúsculos absorbían las ondas sonoras con una eficacia asombrosa. Al descender al interior de uno de estos refugios rodeados de nieve, el mundo exterior parecía apagarse. Los crujidos lejanos, el silbido del viento e incluso los murmullos de los compañeros de los pozos cercanos se volvían tenues, distantes, como si se escucharan a través de un espeso muro de algodón. Este silencio profundo y amortiguado era una invitación directa al sueño. Era un aislamiento no solo físico, sino también sonoro, que ayudaba a la mente a desconectar de la vigilia constante y a sumergirse en la paz de la noche. Para aquellos afortunados que contaban con un compañero de descanso, el diseño del pozo se adaptaba para albergar a dos. Compartir el pozo era la mejor estrategia de supervivencia nocturna. El lecho de ramas se hacía un poco más ancho y ambos hombres descendían a su interior, recostándose de lado, encajando sus cuerpos el uno contra el otro para minimizar la exposición al aire. Colocaban sus mantas de campaña unidas por encima, asegurando los bordes debajo de sus propios cuerpos para que ninguna ráfaga de viento pudiera levantar la tela. Bajo ese doble techo de lona gruesa y lana, y sobre el colchón de ramas elásticas, el calor humano hacía su trabajo pausado y silencioso. La temperatura en el estrecho espacio entre ambos cuerpos podía elevarse muchos grados por encima de la temperatura del aire que los rodeaba. Era un microclima compartido, sostenido por la respiración tranquila y el latido acompasado de dos seres humanos que, en el silencio abrumador de la noche europea, se convertían en el ancla vital el uno del otro. A medida que las horas avanzaban, la noche invernal revelaba su belleza sosegada. Si el cielo estaba despejado, la luz de las estrellas y de la luna llena se derramaba sobre el paisaje nevado, dándole a la nieve un resplandor azulado y casi iridiscente. Desde el fondo de sus refugios excavados, aquellos hombres que aún mantenían los ojos abiertos por el letargo previo al sueño, podían contemplar a través de las ramas desnudas de los árboles el inmenso dosel estrellado. Era una vista majestuosa, inmutable y serena, un recordatorio de la inmensidad del universo frente a sus pequeñas moradas de tierra y pino. La sensación de encontrarse bajo el nivel del suelo aportaba un profundo consuelo psicológico. Estar acurrucado en la tierra devolvía al hombre a un instinto primordial de protección. El pozo se sentía como una cuna tallada en el mundo, un abrazo firme de la geografía que los escondía y los cobijaba. Allí abajo, el peso aplastante del invierno parecía pasar de largo, deslizándose por encima de sus cabezas sin tocarlos. A medida que el calor corporal lograba estabilizarse gracias a las gruesas capas de lana y al lecho aislado, los músculos, que hasta entonces habían permanecido tensos en una lucha instintiva contra el frío, comenzaban por fin a relajarse. Los hombros descendían milimétricamente, la tensión en la mandíbula se desvanecía y la respiración se volvía profunda y regular. El aire exhalado, al chocar con el frío de la noche, creaba pequeñas columnas de vapor blanco que se elevaban lentamente desde los refugios, disipándose en la oscuridad como suspiros silenciosos del bosque. El tránsito de la vigilia al sueño en estas condiciones era lento y ondulante. No era una caída abrupta en la inconsciencia, sino un suave deslizarse por las diferentes capas del cansancio. La mente divagaba a través de las memorias, aferrándose a pensamientos cálidos y tranquilos, dejándose acunar por el leve aroma a resina, el silencio algodonoso de la nieve y el leve peso de la manta sobre el cuerpo. Cada pequeño ajuste de postura en el lecho de ramas era seguido por una renovada sensación de quietud. La tierra, que horas antes se presentaba como una superficie rígida y hostil, se había transformado gracias al esfuerzo y a la sabiduría en un refugio íntimo. La naturaleza no había sido vencida, pues el frío continuaba su reinado implacable a escasos centímetros de sus rostros, pero había sido comprendida y utilizada. En esa armonía delicada entre el abrigo humano, las ramas de los árboles, la nieve acumulada y la tierra excavada, el milagro del descanso lograba florecer noche tras noche. Y así, amparados por el paisaje que ellos mismos habían moldeado a su medida, la quietud más absoluta se apoderaba del frente. Las miradas se perdían en la penumbra,
los párpados pesaban cada vez más, y el murmullo de las últimas palabras compartidas en susurros se apagaba por completo. Solo quedaba el sonido suave y constante de la respiración. Mientras el mundo exterior permanecía congelado en el tiempo, suspendido en la escarcha y la sombra, la vida interior de estos hombres se entregaba al fluir tranquilo de la noche. A medida que la medianoche extendía su manto definitivo sobre el continente europeo, el paisaje entraba en una fase de quietud abrumadora. Las horas centrales de la noche invernal poseen una densidad particular, una cualidad casi física que transforma el mundo exterior en un vasto océano de inmovilidad. El viento, que durante la tarde soplaba racheado y cortante, a menudo solía amainar en estas horas profundas, dejando tras de sí un aire estancado, pesado y cristalino. Bajo el cielo despejado, la luna en lo alto derramaba una luz pálida y lechosa que se reflejaba en los interminables campos de nieve, otorgando al bosque un resplandor plateado, casi iridiscente, donde cada sombra se recortaba con una nitidez asombrosa. En el interior de los pequeños refugios excavados en la tierra, rodeados por los muros protectores de nieve y el lecho de ramas de pino, los hombres descansaban. Sin embargo, el sueño en el frente de batalla, especialmente bajo temperaturas gélidas, rara vez se asemejaba al abandono total e ininterrumpido que conocemos en la calidez de un hogar. Era, más bien, un letargo frágil, una marea suave que iba y venía, manteniendo al individuo en una frontera borrosa entre la inconsciencia y la sutil alerta de sus sentidos. El cuerpo humano, poseedor de una sabiduría antigua y de un instinto de conservación inquebrantable, no permitía una desconexión absoluta cuando el entorno era tan severo. Dormir en aquellas condiciones implicaba experimentar lo que podríamos llamar un sueño fragmentado. Los hombres se sumergían en la oscuridad de sus propios pensamientos, arrullados por el cansancio extremo, pero sus mentes mantenían una guardia silenciosa sobre la temperatura de su piel. Cuando el frío lograba penetrar a través de una costura mal ajustada o cuando la postura dejaba una extremidad demasiado expuesta al aire helado, un mecanismo interno, completamente involuntario, los devolvía a la superficie de la vigilia. Era un despertar tenue, sin sobresaltos. Los ojos apenas se abrían, pestañeando lentamente en la penumbra del pozo. En esos breves instantes de consciencia, el soldado realizaba pequeños ajustes instintivos. Movía un hombro entumecido por la dureza de la tierra congelada bajo las ramas, encogía las piernas un poco más hacia el pecho buscando el calor central de su cuerpo, o tiraba suavemente del borde áspero de la manta de lana para sellar una minúscula corriente de aire que se había filtrado cerca de su cuello. Estos movimientos eran lentos, medidos, diseñados para no desperdiciar la valiosa energía acumulada y, sobre todo, para no desvelar al compañero con el que compartía el estrecho refugio. Una vez restaurado el equilibrio de su microclima de tela y aliento, los párpados volvían a pesar y el hombre se deslizaba de nuevo hacia la paz del sueño. El sonido de un campamento dormido en la inmensidad del invierno era un coro muy sutil. Si uno pudiera caminar entre aquellos montículos nevados que ocultaban los pozos de Tirador, no escucharía más que el ritmo pausado de la vida humana resistiendo en la quietud. Un suave murmullo de respiraciones profundas se elevaba en el aire gélido, condensándose instantáneamente en finas columnas de vapor blanco que flotaban apenas unos segundos antes de disiparse bajo la luz de la luna. De vez en cuando, el crujido apenas perceptible de una bota de cuero rozando contra una raíz, o el leve sonido de la lana frotándose sobre sí misma cuando un hombre cambiaba de postura. Era una sinfonía mínima y tranquilizadora, la confirmación de que, a pesar de todo, la vida continuaba su curso sosegado. Pero este reposo colectivo, esta inmovilidad que permitía la restauración física y mental de los hombres, solo era posible gracias a una figura solitaria que velaba en las sombras, el centinela. En el corazón del invierno, mientras la gran mayoría se entregaba al letargo en sus refugios, siempre había alguien que permanecía de pie. La guardia nocturna era el pilar invisible sobre el que descansaba la tranquilidad de todo el grupo. Sin aquel hombre despierto, observando y escuchando la vastedad del bosque, el sueño de los demás habría estado teñido por la intranquilidad. Imaginemos a este guardián solitario en la profundidad de la madrugada. Su silueta se confunde con el tronco grueso de un roble o de un gran pino nevado. Para soportar la inmovilidad de la guardia en estas horas, donde el termómetro marcaba los descensos más drásticos de temperatura, el centinela debía estar envuelto en todas las capas de ropa imaginables. A su uniforme habitual, su pesado capote y su pasamontañas,
A menudo añadía una manta echada sobre los hombros, a modo de pesada capa improvisada, y unas gruesas manoplas que le impedían realizar movimientos finos, pero que salvaguardaban la circulación de sus dedos. La experiencia de la guardia nocturna era un ejercicio de resistencia pasiva, un sumergirse en la soledad más absoluta. Durante su turno, que solía durar un par de horas antes de ser relevado para evitar el congelamiento, el centinela apenas se movía. Su tarea no era patrullar grandes extensiones, pues el crujido de la nieve delataría su posición, sino permanecer estático, fusionándose con el paisaje, convirtiéndose en los ojos y los oídos de sus compañeros dormidos. El mundo sensorial del centinela en esas horas de la madrugada adquiría dimensiones extraordinarias. La falta de estímulos visuales complejos y el silencio dominante agudizaban su audición a niveles insospechados. Podía escuchar el sonido de la escarcha formándose sobre las ramas, el crujido lejano de un árbol cuya madera se contraía por el frío extremo, o el leve susurro de la nieve en polvo cuando una ráfaga de viento mínima la desplazaba por la superficie de la llanura. En esa quietud, el sonido más fuerte solía ser el de su propia respiración o el latido constante de su propio corazón, un tamborileo interno que le recordaba su propia vitalidad en medio de aquel desierto de hielo. Visualmente, el bosque nevado bajo la luz de la luna ofrecía un espectáculo de belleza melancólica y serena. Las sombras proyectadas por los árboles desnudos formaban intrincados patrones de líneas oscuras sobre la nieve brillante. La mirada del centinela viajaba lentamente sobre este paisaje inmutable, recorriendo los contornos de la tierra, dejando que sus ojos se acostumbraran a las infinitas variaciones del color gris, azul y blanco. En esta soledad helada, la mente tendía a vagar. La monotonía del paisaje y la obligada quietud invitaban a la introspección. Para mantener la mente alerta y al mismo tiempo buscar un refugio psicológico contra el aire cortante, el soldado despierto recurría a sus recuerdos. Construía en su imaginación un fuego interno alimentado por la nostalgia. Recordaba con lentitud los detalles más simples de su vida pasada, la textura del pan caliente en la mesa de su familia, el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra los cristales de una ventana en otoño, el olor de la leña ardiendo la estufa de su casa, o la sensación maravillosa de hundirse en una cama con sábanas limpias y mantas ligeras. Estos pensamientos no eran una tortura, sino un ancla cálida. Eran una forma de viajar lejos de aquel bosque helado sin moverse un solo centímetro, una forma de mantener el espíritu abrigado cuando el cuerpo comenzaba a sentir el peso ineludible del frío nocturno. Físicamente, el centinela combatía el adormecimiento realizando contracciones musculares sutiles. Apretando y relajando los dedos de los pies dentro de sus pesadas botas, flexionando ligeramente las rodillas sin llegar a moverse de su sitio, o encogiendo los hombros bajo el pesado capote. Eran danzas invisibles, movimientos minúsculos destinados a mantener la sangre fluyendo de manera constante. Cada exhalación dejaba una estela de vapor que se congelaba casi al instante al tocar el tejido de lana de su pasamontañas, formando una fina capa de escarcha blanca alrededor de su boca y su nariz, como si el mismo invierno estuviera reclamándolo como parte del entorno. El momento más esperado de la noche era, sin duda, el relevo de la guardia. Este acto, que se repetía cada cierta cantidad de horas, era un ritual silencioso y cargado de una profunda solidaridad humana. Cuando el reloj de bolsillo indicaba que el turno había terminado, el centinela se desplazaba con pasos extremadamente lentos y cuidadosos, evitando romper el silencio, hacia el pozo donde dormía el compañero que debía sustituirlo. El acto de despertar a otro hombre en medio de un sueño cálido requería una gentileza particular. No había gritos ni sacudidas bruscas. El centinela se arrodillaba junto al refugio excavado y posaba una mano pesada y enguantada sobre el hombro de su compañero, aplicando una presión suave y constante. Un susurro bajo, apenas audible más allá de un par de metros, pronunciaba el nombre del durmiente. La respuesta era siempre lenta. El compañero dormido abría los ojos con pesadez, parpadeando para desterrar el letargo, emergiendo de la comodidad de sus mantas y del calor que había logrado acumular tras horas de inmovilidad. Había un esfuerzo monumental en el simple hecho de apartar la tela protectora, dejando entrar el aire gélido de la madrugada en aquel refugio minuciosamente aclimatado. Sin embargo, no había quejas ni vacilaciones. Existía un entendimiento mutuo, un pacto silencioso de supervivencia colectiva. Uno velaba para que el otro durmiera, y ahora los papeles debían invertirse.
El compañero recién despertado se incorporaba con movimientos torpes, ajustando su pasamontañas y recogiendo su fusil, mientras el hombre que había estado de pie, con los huesos entumecidos y el frío calado hasta la última capa de su piel, se preparaba para descender al lecho. Y aquí es donde se producía uno de los intercambios más hermosos y vitales de la noche en el frente. El guardia entrante dejaba atrás un espacio en la tierra, sobre las ramas de pino y bajo las mantas, que aún conservaba el preciado calor de su cuerpo. Una huella térmica, un molde de temperatura amable que se convertía en el mayor regalo posible para el soldado congelado que regresaba de su turno. El hombre que había estado de guardia se deslizaba en ese mismo hueco, heredando el calor de su camarada. Al recostarse, sentía como la temperatura residual de las ramas y de las lanas lo envolvía inmediatamente, ofreciéndole un alivio instantáneo. Se ovillaba sobre sí mismo, cerraba los ojos, y en cuestión de minutos, arrullado por el agotamiento y acogido por el nido cálido que su compañero había dejado preparado, caía en un sueño profundo y reparador. Mientras tanto, el nuevo centinela ocupaba su lugar bajo la inmensidad del cielo estrellado, asumiendo su turno de vigilia silenciosa. Así transcurrían las largas y pesadas horas de la madrugada. En un ciclo incesante de descansos compartidos, de sueños fragmentados y de vigilias tranquilas, la noche avanzaba lentamente. El tiempo parecía dilatarse, perdiendo su ritmo cotidiano para adquirir la cadencia pausada del propio universo. Las estrellas cruzaban la bóveda celeste en su ruta inmemorial, mientras abajo, en la tierra helada, pequeños grupos de hombres resistían cobijados los unos en los otros, tejiendo con su paciencia y su calor compartido una red invisible de vida en medio del invierno. A medida que este ciclo sereno de relevos y letargos se repetía a lo largo del campamento sumido en el silencio, la noche comenzaba a acercarse a su momento más crudo y, paradójicamente, al preludio de su fin. Hay un momento particular en la travesía de toda noche invernal que posee una quietud distinta a las demás horas. Es un lapso suspendido en el tiempo, una franja de silencio profundo que se asienta sobre el mundo justo antes de que el alba comience a insinuarse en el horizonte. En estas horas de la madrugada, cuando la noche es más vieja y el cansancio parece haber impregnado cada rincón del paisaje, el frío alcanza su mayor intensidad. La temperatura, que había estado descendiendo progresivamente desde la desaparición del sol, toca su punto más bajo, creando una atmósfera de una pureza gélida y absoluta. Para los hombres que descansaban en sus refugios excavados bajo la nieve, este periodo era la prueba final de su resistencia pasiva. El aire mismo parecía volverse más pesado, más denso, como si estuviera compuesto por diminutos cristales de hielo suspendidos en la inmovilidad del bosque. En esta etapa de la noche, el viento solía detenerse por completo. Las copas de los árboles, que horas antes se balanceaban con un suave murmullo, ahora permanecían estáticas, congeladas en posturas solemnes bajo el cielo oscuro. Era un silencio tan vasto y tan ininterrumpido que uno casi podía escuchar el sonido de la propia escarcha formándose lentamente sobre las superficies. A medida que el frío más extremo de la noche se asentaba sobre el campamento dormido, un fenómeno silencioso y hermoso comenzaba a cubrir los refugios. La humedad residual del ambiente, combinada con el vapor constante que emergía de las respiraciones de los soldados, se transformaba al contacto con el aire polar. Sobre las pesadas mantas de lana áspera, alrededor de los bordes de los pasamontañas y sobre el cuello de los gruesos capotes, se iba tejiendo una delicadísima capa de escarcha blanca. Era un polvo de diamantes microscópicos, una coraza de cristal que el invierno depositaba con suma delicadeza sobre los hombres inmersos en su letargo. Lejos de ser una amenaza en ese instante, esta fina capa de hielo superficial actuaba como un testimonio de la barrera infranqueable que el soldado había logrado construir. Debajo de esa escarcha brillante, debajo de la lana endurecida y del lienzo húmedo, el microclima que habían generado con su propio calor corporal permanecía intacto. El contraste era asombroso. A escasos milímetros de un aire que podría congelar el agua en cuestión de minutos, la piel del soldado conservaba la calidez suficiente para sostener un sueño profundo. El corazón latía con un ritmo lento y sosegado, bombeando la vida a través de las venas en una danza invisible y constante, resguardando los órganos vitales en el centro de aquel capullo improvisado. Durante estas horas más oscuras, el sueño solía volverse más pesado. La mente, habiendo transitado por los ciclos de vigilia sutil y letargo ligero de la medianoche,
se rendía finalmente ante la profundidad del descanso necesario. Los movimientos instintivos para buscar calor cesaban casi por completo. El cuerpo adoptaba una inmovilidad absoluta, una postura fetal o encogida que se adaptaba milimétricamente al contorno del pozo y a la forma del compañero con el que se compartía el refugio. Eran como estatuas envueltas en tela y nieve, respirando al unísono con el ritmo pausado de la tierra que los sostenía. Y entonces, de manera casi imperceptible al principio, el cielo comenzaba a cambiar. No era un amanecer repentino ni un estallido de luz, sino una transición extraordinariamente lenta y gradual. En el extremo más lejano del horizonte oriental, la negrura insondable del firmamento nocturno empezaba a diluirse. El color del cielo pasaba de un negro profundo y opaco a un azul marino oscuro, casi índigo. Las estrellas, que habían brillado con una intensidad cortante durante toda la noche, comenzaban a perder su nitidez, desvaneciéndose una a una en el vasto lienzo celeste, como faroles que se apagan suavemente al terminar su turno. Esta primera insinuación de luz no traía consigo un aumento de la temperatura, de hecho, a menudo daba la sensación contraria. El amanecer invernal es frío y distante. Sin embargo, el cambio en la iluminación transformaba por completo el paisaje. Las sombras que la luna había proyectado sobre la nieve comenzaron a difuminarse, perdiendo sus bordes afilados. El bosque entero parecía emerger de un baño de tinta, revelando poco a poco las infinitas gamas de grises, blancos y marrones apagados que componían su geografía. El relieve de las llanuras, las pequeñas dunas de nieve acumulada por el viento y los troncos rugosos de los pinos adquirían volumen y textura bajo esta luz cenicienta. En el interior de los refugios, el reloj biológico de los soldados, sintonizado durante semanas a los ritmos más primarios de la naturaleza, comenzaba a percibir este sutil cambio en su entorno. Incluso a través de los párpados cerrados, la transición de la oscuridad total a la suave penumbra grisácea del alba enviaba una señal antigua y profunda al cerebro. Había llegado el final de la noche. El cuerpo, sabio en sus procesos de conservación, comenzaba a prepararse para abandonar el reposo. La respiración dejaba de ser aquel compás profundo y espaciado del sueño pesado, acelerándose ligeramente y volviéndose un poco más superficial. El proceso de despertar en medio de aquel paisaje congelado era una tarea que requería paciencia y una extrema lentitud. Nadie abría los ojos de golpe ni saltaba de su lecho con energía repentina. Despertar era, más bien, un lento descongelamiento de la consciencia y de los músculos. La inmovilidad de tantas horas, sumada a las temperaturas bajo cero, dejaba una rigidez palpable en las articulaciones. Los hombros, las rodillas y la espalda, que habían reposado sobre el lecho de ramas de pino, necesitaban tiempo para recordar su propia flexibilidad. El primer movimiento solía ser apenas un suspiro más profundo, seguido de un leve ajuste en la postura de las manos. Dentro de los bolsillos profundos o bajo los pliegues del capote, los dedos enguantados comenzaban a flexionarse despacio, abriéndose y cerrándose para llamar de vuelta a la circulación que se había ralentizado durante el sueño. Luego, un leve encogimiento de los hombros, un giro mínimo del cuello dentro de la barrera de lana del pasamontañas. Cada pequeño gesto enviaba una ola de sensación a través del cuerpo, un recordatorio físico de que se había logrado atravesar una noche más bajo el asedio del invierno. Cuando finalmente los ojos se abrían, lo hacían con una lentitud sosegada. Parpadeando varias veces para limpiar la visión de los restos del letargo, la mirada del soldado se encontraba con el pequeño universo que lo rodeaba. Veía la pared de nieve compactada que había construido la tarde anterior, ahora teñida de un azul pálido por la luz del amanecer. Veía las ramas oscuras de los árboles recortándose contra el cielo que se iba aclarando. Y veía, justo frente a él, la respiración rítmica de su compañero, formando aún aquellas pequeñas nubes de vapor blanco que se elevaban hacia la superficie. El acto de apartar la manta era un momento de pura resignación tranquila. Durante horas, aquella pieza de tela áspera y pesada había sido la frontera entre el consuelo y la intemperie. Deshacerse de ella significaba romper el microclima, dejar escapar el valioso calor acumulado y permitir que el aire cortante de la mañana entrara en contacto con el cuerpo. Lo hacían con movimientos suaves y cuidadosos. Al apartar la tela, el ligero crujido de la escarcha que se había formado sobre la lana rompía el silencio del pozo,
un sonido cristalino y frágil que anunciaba el comienzo del día. Los hombres se sentaban lentamente en sus lechos de ramas, dejando que la sangre fluyera con naturalidad hacia las extremidades inferiores. Quienes habían dormido con las botas aflojadas o se las habían quitado por completo para evitar que el cuero húmedo apresara sus pies. Comenzaban el meticuloso ritual de calzarse. Con las manos rígidas por el frío naciente de la mañana, palpaban el interior del calzado, asegurándose de que la lana de los calcetines estuviera bien acomodada, atando los cordones con movimientos torpes pero precisos. No había prisa. El amanecer en el frente de invierno imponía su propio ritmo, un compás dilatado donde cada acción cotidiana requería una atención completa. En estos primeros instantes de la mañana, la camaradería se expresaba en los gestos más pequeños y silenciosos. Una mirada cruzada con el compañero de trinchera, un asentimiento leve de la cabeza desde detrás de las bufandas y los cuellos levantados. No hacían falta palabras. Había una comprensión compartida en la simple constatación de estar despiertos, de haber conservado el calor vital y de enfrentarse juntos a la pálida luz del nuevo día. Se ayudaban mutuamente a sacudir la fina capa de nieve y hielo que cubría sus abrigos, frotando las mangas con las palmas enguantadas para devolverle a la lana su textura original. A medida que más y más hombres iban emergiendo de sus horas de sueño, el campamento recobraba su vida, pero lo hacía con una reverencia casi absoluta hacia la quietud del bosque. Las siluetas encorvadas comenzaban a levantarse de la tierra, separándose lentamente del abrazo del terreno que los había protegido. Al ponerse de pie por primera vez en muchas horas, sentían el peso renovado del equipo, la densidad de la ropa y el frío del suelo sólido bajo las suelas de sus botas. Inhalaban profundamente el aire inmaculado y agudo de la mañana, llenando sus pulmones de una frescura que despabilaba la mente y borraba los últimos vestigios de la somnolencia. El sol, aunque todavía oculto detrás de la línea de los árboles o velado por un espeso manto de nubes invernales, comenzaba a bañar el horizonte con una luz grisácea y uniforme. Esta claridad temprana revelaba la majestuosidad tranquila del invierno. La blancura infinita de la nieve, la estructura desnuda del bosque y la inmensidad del paisaje se desplegaban ante sus ojos con una pureza sobrecogedora. Era un mundo inmenso e impasible, ajeno a las preocupaciones humanas, que sin embargo les había concedido un espacio, un rincón de tierra y pino donde reposar sus cuerpos agotados. Los refugios excavados, que durante la noche habían sido hogares íntimos y cálidos, ahora quedaban atrás como pequeñas cicatrices en la nieve, huecos oscuros forrados de ramas que poco a poco se irían enfriando hasta fundirse nuevamente con la temperatura del paisaje. El cuerpo, ya completamente despierto, comenzaba a demandar movimiento y energía para compensar el calor que empezaba a ceder frente al aire matutino. Los pasos sobre la nieve dura producían un crujido limpio y acompasado, el primer sonido de actividad rítmica que reemplazaba el murmullo de las respiraciones nocturnas. La transición de la noche al día se había completado con una suavidad admirable. No hubo estridencias, ni prisas repentinas. Solo el flujo constante del tiempo, el giro lento del planeta que reemplazaba el manto de estrellas por la luz pálida del sol naciente. Los soldados, envueltos en sus capas de lana y sus pesados capotes, se movían ahora por el campamento con la parsimonia de quienes conocen el valor de conservar la energía. El descanso nocturno les había devuelto la vitalidad necesaria para enfrentar la jornada, una vitalidad almacenada celosamente bajo el hielo y la escarcha. Con la llegada de la luz plena del amanecer, el campamento invernal se transformaba de un paisaje de sombras inmóviles a un escenario de actividad pausada. El sol, que en aquellas latitudes y durante esa época del año rara vez lograba elevarse muy por encima del horizonte, asomaba tímidamente a través de la bruma matutina. Su luz era pálida, casi blanca, y carecía de la fuerza necesaria para derretir la gruesa capa de escarcha que cubría las ramas de los pinos y los bordes de las trincheras. Era una claridad fría y distante, que delineaba con asombrosa precisión cada cristal de hielo y cada pliegue en la lana de los pesados abrigos. Al abandonar definitivamente sus lechos de tierra y ramas, los hombres se enfrentaban a la crudeza del aire matutino. Durante la noche, envueltos en sus mantas y acurrucados en sus pozos, habían logrado construir un frágil refugio de calor. Ahora, al ponerse de pie, esa burbuja protectora se disipaba por completo, exponiéndolos al aliento helado del invierno en toda su magnitud. El frío de la mañana poseía una cualidad distinta al frío nocturno,
era más agudo, más penetrante, como si el aire mismo se hubiera cristalizado durante las horas de oscuridad. El primer instinto, la primera necesidad imperiosa del cuerpo al despertar en medio de aquel paisaje blanco, era recuperar la temperatura vital. La inmovilidad prolongada del sueño había ralentizado la circulación sanguínea, concentrando el calor en el núcleo del cuerpo para proteger los órganos vitales y dejando las extremidades entumecidas. Por ello, los minutos que seguían al amanecer estaban marcados por una serie de movimientos instintivos, una danza lenta y silenciosa destinada a despertar la vida que palpitaba bajo las pesadas capas de ropa. Comenzaban con pequeños gestos. Frotar las manos enguantadas la una contra la otra con movimientos firmes y constantes, buscando generar fricción. Palmear rítmicamente los costados del cuerpo, los muslos y los hombros, sacudiendo de paso los restos de nieve polvo que se habían adherido al capote durante la noche. El sonido de estos golpes sordos sobre la lana gruesa se convertía en el compás de la mañana, un eco reconfortante que se multiplicaba a lo largo de las líneas defensivas. Los pies, prisioneros en las botas de cuero endurecido por la helada, requerían una atención especial. Los soldados daban pequeños pisotones contra el suelo congelado, no con brusquedad, sino con una cadencia medida, intentando forzar a la sangre a descender hasta la punta de los dedos. La nieve bajo sus suelas crujía con ese sonido seco y particular que solo se produce cuando la temperatura ha caído muy por debajo del punto de congelación, un sonido limpio que parecía absorberse instantáneamente en la inmensidad del bosque silencioso. Sin embargo, el movimiento corporal solo podía ofrecer un alivio parcial. Para desterrar verdaderamente el frío que se había infiltrado en los huesos durante la noche, se requería la ayuda de un elemento externo. En la civilización, ese elemento habría sido una chimenea encendida o un radiador, pero en la vastedad del frente invernal, el fuego era un lujo raro y a menudo peligroso. Las grandes fogatas, con sus columnas de humo gris y sus llamas altas, estaban estrictamente prohibidas, pues delatarían la posición del campamento a kilómetros de distancia. Por lo tanto, el fuego debía ser dominado, reducido a su mínima expresión, convertido en un aliado discreto y minúsculo. Fue en estas circunstancias donde pequeñas invenciones demostraron un valor incalculable. Muchos hombres llevaban consigo hornillos portátiles de dimensiones diminutas, pequeños ingenios metálicos que cabían en la palma de la mano. Estos hornillos funcionaban con pastillas de combustible sólido que, al encenderse, no producían apenas humo ni desprendían olores fuertes. Eran la respuesta de la ingeniería a la necesidad humana más básica. La preparación de estos pequeños fuegos matutinos era un ritual ejecutado con una paciencia reverencial. Se buscaba un hueco protegido del viento, quizás en el fondo del mismo pozo donde habían dormido, o detrás de un muro improvisado con bloques de nieve compacta. Se colocaba el hornillo sobre una superficie plana de hielo o piedra, se encendía el fósforo con manos temblorosas, protegiendo la débil llama con el cuerpo, y se acercaba a la pastilla de combustible. Ver nacer esa pequeña lengua de fuego azul y anaranjado en medio del paisaje monocromático era una experiencia casi hipnótica. La llama apenas medía un par de centímetros de alto, pero en torno a ella se congregaba toda la atención de la mañana. Los hombres se agachaban alrededor de este hogar en miniatura, acercando las caras, quitándose por un momento los gruesos guantes de lana para extender los dedos desnudos hacia el calor. La radiación de aquella pequeña pastilla encendida era mínima, pero psicológicamente representaba un faro de confort absoluto, una conexión directa con la civilidad y el hogar. El propósito principal de este pequeño fuego no era calentar el aire exterior, una tarea imposible, sino transformar el estado de los elementos. El objetivo era derretir la nieve. Sobre la llama se colocaba la humilde marmita de campaña, una taza honda de aluminio u hojalata que cada soldado llevaba colgada de su cinturón. Dentro de ella, se introducían puñados de nieve limpia y recién caída. El proceso de observar cómo los cristales de hielo perdían su forma, colapsando lentamente hasta convertirse en agua líquida, era una meditación en sí misma. Tomaba su tiempo. El frío del recipiente luchaba contra el calor de la llama, y los hombres esperaban en un silencio observador, escuchando el leve crepitar del combustible y el susurro del agua que comenzaba a calentarse. Cuando finalmente pequeñas burbujas empezaban a subir a la superficie y una fina columna de vapor blanco se elevaba desde el fondo metálico, un suspiro de anticipación recorría a los presentes.
Ese vapor era el preludio del momento más reconfortante de la jornada. En el agua hirviendo se vertía lo que hubiera disponible. Rara vez era café verdadero o té de buena calidad. Las líneas de suministro en pleno invierno a menudo solo podían ofrecer sucedáneos, mezclas tostadas de achicoria, cebada, bellotas o extractos sintéticos que dejaban un pozo oscuro en el fondo de la taza. A veces, simplemente disolvían un pequeño cubo de caldo concentrado, denso y salado. Pero en aquel entorno, el sabor era completamente irrelevante. Lo único que importaba era la temperatura. Sostener la marmita caliente entre las manos era un acto de pura curación física. El metal, excelente conductor térmico, transfería el calor del agua hirviendo directamente a la piel endurecida por el frío. Los soldados envolvían ambas manos alrededor de la taza, sintiendo como el entumecimiento de las palmas y los dedos comenzaba a ceder, reemplazado por un hormigueo cálido y vivificante. Acercaban el rostro al recipiente, dejando que el vapor húmedo bañara sus mejillas y descongelara la pequeña costra de escarcha que se había formado en sus pestañas y en el borde de sus pasamontañas. El primer sorbo se tomaba con cautela, lentamente. El líquido, ardiente y oscuro, bajaba por la garganta como un bálsamo luminoso. Era posible sentir el recorrido exacto del líquido caliente descendiendo hacia el estómago, un hilo de calor puro que se instalaba en el centro del pecho y desde allí comenzaba a irradiar hacia afuera, hacia los brazos cansados y las piernas tensas. Ese primer trago era capaz de cambiar por completo la perspectiva del día. Disipaba la bruma del cansancio nocturno y encendía un pequeño horno interior que el propio cuerpo se encargaría de mantener en funcionamiento. Beber en compañía durante estas horas de la madrugada creaba un vínculo silencioso entre los hombres. En muchas ocasiones, ante la escasez de combustible, una sola marmita pasaba de mano en mano. Compartir el calor se había convertido en un instinto tan natural como respirar. Un compañero tomaba un par de sorbos prolongados, calentaba sus manos unos segundos más y luego pasaba el recipiente metálico al siguiente, asintiendo levemente con la cabeza. No se necesitaban largas conversaciones. El silencio del bosque nevado era respetado por todos, y las únicas palabras que se pronunciaban eran murmullos bajos, sonidos de afirmación o suspiros de alivio. Junto con la bebida caliente, el cuerpo demandaba combustible sólido. El frío extremo devora las calorías a un ritmo asombroso, ya que el organismo trabaja horas extras simplemente para mantener la temperatura basal en un nivel seguro. Sin embargo, comer en el frente invernal presentaba sus propios desafíos. Los alimentos, guardados en las mochilas o en los bolsillos de los abrigos, a menudo amanecían completamente congelados. El pan oscuro de campaña, un alimento básico y denso, se volvía duro como una piedra durante la noche. Para poder comerlo, los soldados debían recurrir a la paciencia. A veces, colocaban un trozo de pan bajo sus camisas, cerca del calor de la piel, esperando a que se ablandara un poco. Otras veces, si el pequeño hornillo aún estaba encendido, sostenían las rebanadas heladas cerca de la llama, tostando ligeramente los bordes hasta que la miga cedía al tacto. También abrían pequeñas latas de carne procesada, cuya grasa blanca y solidificada requería ser mezclada con el caldo caliente para volverse comestible. La masticación era lenta, consciente. Cada bocado se digería sabiendo que se estaba introduciendo leña en el motor interno del cuerpo. A medida que los alimentos y la bebida caliente hacían su efecto, la palidez de las mejillas, causada por la contracción de los vasos sanguíneos, comenzaba a dar paso a un rubor saludable. La mirada, que al despertar estaba velada por la pesadez del letargo y la dureza del entorno, recobraba su claridad y su enfoque. El campamento, ahora bañado por la luz grisácea pero constante de la mañana, adquiría un tono de serenidad inquebrantable. Las sombras alargadas de los hombres se proyectaban sobre la nieve inmaculada, moviéndose con la calma de aquellos que han aceptado las condiciones de su existencia. No había urgencia en estos primeros momentos del día. La inmensidad del paisaje helado imponía un respeto profundo y obligaba a realizar cada tarea con la máxima consideración y eficiencia. Incluso la limpieza de los utensilios se realizaba con nieve. Tras terminar su bebida o su sopa, el soldado recogía un puñado de nieve suelta y cristalina, y la frotaba vigorosamente por el interior y el exterior de su marmita metálica. La nieve actuaba como un abrasivo suave y natural,
arrastrando los restos de comida y dejando el metal limpio, frío y brillante, listo para ser colgado de nuevo en el equipo. Todo se aprovechaba, todo tenía una función dentro del austero orden del invierno. A medida que el calor interno se estabilizaba, los hombres terminaban de ajustar sus uniformes para afrontar el resto de la jornada. Volvían a asegurar los pesados cinturones de cuero sobre los capotes, ajustaban los tirantes y se colocaban los cascos de acero, que durante el día ofrecían protección, aunque su frío metálico fuera ahora más soportable gracias a la lana de los pasamontañas debajo de ellos. Recogían sus mantas, las doblaban con meticulosidad para evitar que la humedad se instalara en los pliegues, y las aseguraban en sus mochilas. Las pequeñas palas de campaña, que habían servido para construir los refugios, volvían a sus fundas de cuero grueso. Los pozos en los que habían dormido, aquellos huecos oscuros forrados de ramas de pino y rodeados por muros de nieve, quedaban vacíos. Sin la presencia humana y sin el calor residual de los cuerpos, la escarcha comenzaba a colonizarlos rápidamente, reclamando el espacio para el bosque invernal. Sin embargo, la huella de haber pasado la noche allí, la demostración palpable de que la vida podía sostenerse en las circunstancias más adversas, permanecía flotando en el ambiente tranquilo. El sol, continuando su lento y bajo recorrido por el firmamento, comenzaba a arrancar destellos cegadores de los campos nevados que se extendían más allá de la línea de los árboles. El viento de la mañana empezaba a levantarse tímidamente, agitando las agujas de los pinos y haciendo caer pequeñas cascadas de polvo blanco desde las ramas altas. El mundo volvía a su curso habitual, un ciclo incesante de luz y sombra, de frío y resiliencia. Así transcurría la transición desde la quietud más profunda de la noche hasta la vigilia completa del día. Habían superado las horas de mayor oscuridad y temperaturas más extremas mediante una combinación de paciencia, compañerismo y pequeños rituales de supervivencia. Ahora, sostenidos por el calor efímero pero vital de una taza de lata y un lecho de ramas abandonado, se preparaban para enfrentar las lentas horas de luz. Una vez que los rituales matutinos habían concluido y el calor tenue de aquella primera bebida caliente se había asentado en el pecho de los hombres, el campamento entraba en una nueva fase de su existencia invernal. El sol terminaba de desprenderse de la línea oscura de los árboles y comenzaba su breve y bajo recorrido por el firmamento europeo. A diferencia del sol estival, que domina el cielo desde lo alto y calienta la tierra con vigor, el sol del invierno en estas latitudes era una presencia tímida, lejana, una esfera de luz blanca y fría que apenas lograba elevarse sobre el horizonte. Su luz no derretía la nieve ni alteraba la escarcha profunda que cubría el bosque, pero su aparición transformaba por completo la geografía visual y emocional del frente. La inmensidad del paisaje, que durante la noche había sido un océano de sombras amenazantes, se revelaba ahora bajo una claridad cegadora y majestuosa. Las llanuras cubiertas de nieve inmaculada reflejaban la luz con una intensidad cristalina, obligando a los soldados a entrecerrar los ojos. Los contornos de las colinas se suavizaban bajo el manto blanco, y los árboles desnudos proyectaban sombras largas y delgadas, de un color azul cobalto, que se estiraban lánguidamente sobre la superficie helada. En contra de lo que a menudo dictan los relatos acelerados de la historia, la guerra durante los meses más crudos del invierno era, en su inmensa mayoría, un ejercicio de pura espera. Las grandes maniobras y los movimientos veloces quedaban paralizados por la nieve profunda y el hielo. Así, los días se convertían en vastas extensiones de tiempo vacío, en horas sosegadas donde el enemigo principal no era otro ser humano, sino el tedio, la inmovilidad y la constante vigilancia de la temperatura corporal. El reposo diurno adquiría entonces una importancia vital, transformándose en una continuación de la resistencia nocturna, pero bañado ahora por la luz pálida del día. A lo largo de las trincheras y entre los troncos de los pinos, el ritmo de vida descendía hasta un murmullo pausado. Habiendo sobrevivido a las temperaturas extremas de la madrugada, los hombres buscaban instintivamente los escasos parches de luz solar que lograban filtrarse a través de las ramas. Era un comportamiento antiguo, casi primitivo, como el de las criaturas del bosque que emergen de sus madrigueras para empaparse de la luz. Se sentaban sobre las cajas de munición de madera, sobre troncos caídos o directamente sobre el borde de sus refugios nevados, con los rostros inclinados hacia arriba, buscando que los rayos del sol acariciaran la piel áspera de sus mejillas y frentes. El calor físico que aportaba este sol invernal era casi imperceptible, incapaz de atravesar las gruesas capas de lana del capote.
Sin embargo, el calor psicológico era inmenso. Sentir la luz sobre los párpados cerrados proporcionaba una sensación de alivio profundo, una tregua temporal en la lucha constante contra el clima. En esta postura, muchos hombres recuperaban el sueño que la vigilancia y el frío nocturno les habían arrebatado. El sueño diurno era distinto al de la noche, no era un letargo de supervivencia, sino un adormecimiento dulce y superficial, mecido por el silencio del paisaje blanco. Podía verse a soldados durmiendo sentados, con la espalda apoyada contra el tronco rugoso de un roble, los brazos cruzados sobre el pecho para conservar el calor, y la cabeza inclinada hacia adelante, con el casco de acero proyectando una sombra amable sobre el rostro. A su alrededor, el mundo continuaba su curso con una parsimonia absoluta. El viento soplaba suavemente, levantando finas nubes de nieve polvo que danzaban sobre las llanuras antes de volver a posarse en el suelo. El aire era tan puro, tan carente de humedad y de polvo, que cada respiración se sentía como un sorbo de agua helada, limpiando los pulmones e induciendo un estado de calma contemplativa. Para aquellos que no lograban dormir, el día ofrecía el tiempo necesario para el mantenimiento de su pequeña arquitectura de supervivencia. La inactividad forzada se llenaba con tareas repetitivas y lentas, rituales de cuidado que requerían atención pero no prisa, y que ayudaban a mantener la mente ocupada y las manos en movimiento. La prioridad absoluta seguía siendo la misma: preparar el cuerpo y el equipo para la llegada inevitable de la próxima noche. Uno de los rituales más comunes y necesarios bajo la luz del día era el cuidado del calzado y de los pies. Si el sol brillaba con la suficiente claridad, algunos hombres se atrevían a descalzarse por breves periodos. Sacaban sus botas pesadas, rígidas por la humedad congelada, y extraían los calcetines de lana gruesa que habían absorbido el sudor del día anterior. Estos calcetines húmedos se extendían con cuidado sobre las ramas más bajas de los árboles o sobre las rocas expuestas al sol. Aunque la temperatura del aire seguía bajo cero, la radiación solar directa sobre la lana oscura provocaba una lenta y casi invisible evaporación. Mientras los calcetines se oreaban, los soldados masajeaban sus pies descalzos, friccionando la piel pálida con las manos para estimular la circulación. Este proceso se realizaba en un silencio casi absoluto, con la mirada perdida en el horizonte blanco. A continuación, venía el tratamiento del cuero. De sus bolsillos extraían pequeñas latas redondas que contenían grasa animal o ceras impermeabilizantes, endurecidas por el frío. Con la paciencia de un artesano, tomaban pequeñas porciones de esta grasa, calentándola primero frotándola entre los dedos. Una vez que la grasa adquiría una textura maleable, la aplicaban sobre la superficie de sus botas. El sonido de las yemas de los dedos frotando el cuero áspero era un rasgueo suave y rítmico. Cubrían cada costura, cada pliegue de la bota, creando una película protectora que evitaría que la nieve derretida penetrara hasta la piel. Este movimiento circular e incesante no solo impermeabilizaba el calzado, sino que también mantenía calientes las manos del soldado. Era una labor meticulosa, un acto de dedicación hacia el material que, literalmente, sostenía sus vidas sobre el hielo. La ropa de lana también recibía su cuota de atención. Los enganchones en los capotes o los pequeños agujeros en los guantes y pasamontañas, causados por el roce constante con las ramas y la tierra, debían ser reparados. Con agujas gruesas y restos de hilo que atesoraban en pequeños estuches de tela, los hombres daban puntadas lentas, uniendo los bordes deshilachados. No importaba la estética de la reparación, sino la estanqueidad de la prenda. Cada agujero tapado era una corriente de aire helado menos para la próxima madrugada. La concentración requerida para enhebrar la aguja y pasar el hilo a través de la lana gruesa inducía un estado de recogimiento, una quietud mental que alejaba los pensamientos de la distancia y la soledad. En estas largas horas de luz serena, la camaradería fluía de una manera más relajada. Los hombres se agrupaban en pequeños círculos de 2 o 3, siempre buscando los resquicios donde el viento no golpeara. Hablaban en voz baja, con un volumen que rara vez superaba el murmullo del viento en las copas de los árboles. La acústica de la nieve, que devora los sonidos con su textura porosa, volvía las voces íntimas y cercanas. A veces, el silencio compartido era roto por el sonido metálico y familiar de un encendedor. Fumar era, para muchos, el único lujo restante, un pequeño oasis de placer y calor.
El acto de liar un cigarrillo con los dedos entumecidos requería destreza y lentitud. Al encenderlo, la brasa roja brillaba intensamente contra el blanco del paisaje. El soldado inhalaba con profundidad, cerrando los ojos por un instante, y luego exhalaba lentamente. La fina columna de humo azul pálido ascendía en espiral, enredándose con el aire helado, flotando ingrávida durante unos segundos antes de disolverse por completo. El aroma agridulce del tabaco oscuro se mezclaba con el olor omnipresente a resina de pino y a lana húmeda, creando el perfume característico de aquellos campamentos invernales. Para la mente, el día era también el espacio dedicado a la memoria y a las cartas. Sentados sobre sus mochilas, apoyando un trozo de cartón o un libro sobre las rodillas, algunos hombres empuñaban pequeños lápices gastados. Escribir a casa era una forma de viajar, de desdoblarse y enviar una parte de su espíritu hacia lugares donde el invierno no era un enemigo, sino una simple estación del año. Trazaban las letras con lentitud, buscando las palabras adecuadas para transmitir tranquilidad a los suyos, omitiendo la crudeza del frío y centrándose en los recuerdos compartidos. Escribir, en aquella blancura infinita, era un ancla que los mantenía unidos a su humanidad. La mirada se elevaba de vez en cuando del papel, perdiéndose en la vastedad de los campos nevados, mientras la mente volaba hacia el crepitar del fuego en una estufa lejana, o el aroma del café recién hecho en una cocina conocida. Estos pensamientos, lejos de causar dolor, se convertían en una reserva de calor interno, un refugio emocional que fortalecía la voluntad de resistir. A medida que las horas avanzaban con su ritmo dilatado y monótono, el sol comenzaba a acercarse rápidamente al final de su corto trayecto. La tarde en el invierno europeo desciende sin avisar. No hay una transición prolongada, simplemente, el ángulo de la luz comienza a inclinarse, y con ello, las sombras azules que se proyectaban sobre la nieve comienzan a estirarse, devorando poco a poco el resplandor de las llanuras. El blanco cegador del mediodía da paso a tonos más suaves, a matices de oro viejo, rosa pálido y, finalmente, a un violeta profundo que se asienta sobre la línea de los árboles. Con este cambio en la luz, la temperatura del aire experimenta un descenso inmediato y palpable. El aire, que durante unas horas había parecido tolerante, recupera repentinamente su filo cortante. Los hombres perciben este cambio en su propia piel, en la humedad de su aliento que vuelve a condensarse en nubes espesas frente a sus rostros. Es el aviso inconfundible de que la tregua diurna está llegando a su fin. Sin necesidad de órdenes ni de palabras apresuradas, el campamento comienza a prepararse para el retorno de la oscuridad. Aquellos que dormían apoyados en los troncos abren los ojos con pesadez, ajustando automáticamente los cuellos de sus abrigos. Los calcetines que colgaban de las ramas son recogidos rápidamente antes de que la escarcha vuelva a apoderarse de ellos, y las botas recién engrasadas vuelven a ajustarse con fuerza alrededor de las pantorrillas. Las agujas, los hilos, los lápices y los papeles se guardan con cuidado en los bolsillos interiores, cerca del calor del cuerpo. La mirada de los soldados se dirige hacia las pequeñas trincheras y los pozos de tirador que abandonaron esa misma mañana. Saben que pronto deberán regresar a la tierra, a los lechos de ramas de pino y a las pesadas mantas de lana. La inmensidad del cielo, que se tiñe rápidamente de gris oscuro, impone su mandato ancestral. El silencio del bosque, que durante el día había sido un acompañante tranquilo, comienza a volverse más denso, anunciando la soledad helada de la noche. A medida que el paisaje se va sumiendo de nuevo en la penumbra y el viento comienza a susurrar con mayor fuerza entre las copas nevadas, nos prepararemos para acompañar a estos hombres en el momento más delicado del ciclo, el crepúsculo. El crepúsculo invernal en el frente europeo no era un evento súbito, sino un descenso lento y majestuoso hacia la penumbra. Cuando el sol finalmente rozaba la línea del horizonte, ocultándose tras la espesura de los bosques o desvaneciéndose en el confín de las vastas estepas, el cielo iniciaba una transformación de una belleza profunda y melancólica. El blanco cegador que había dominado las horas centrales del día se apagaba, cediendo su lugar a una paleta de colores fríos y sosegados. Primero, una franja de un rosa pálido, casi translúcido, se extendía por el oeste, difuminándose lentamente hasta convertirse en un malva suave, para luego sumergirse en los tonos violetas y añiles que anunciaban la llegada inminente de la noche. Con la desaparición del último rayo de luz directa, el paisaje nevado parecía exhalar un suspiro silencioso.
Era en ese preciso instante cuando la verdadera naturaleza del invierno reclamaba su dominio absoluto. La caída de la temperatura no era gradual, se sentía como un peso físico, una manta invisible y helada que descendía desde el cielo despejado y se posaba sobre los hombros de cada hombre. El aire, desprovisto ya de la tibia ilusión del sol, afilaba sus bordes. Cada inhalación se volvía un acto consciente, un roce de escarcha en el interior de la garganta que recordaba al cuerpo la severidad del entorno que lo rodeaba. A medida que el azul marino se apoderaba del firmamento y las primeras estrellas, tímidas y distantes, comenzaban a parpadear con un brillo gélido, el campamento experimentaba un cambio psicológico fundamental. Las horas de luz, con sus pequeñas tareas compartidas, la limpieza del equipo y las conversaciones en susurros bajo el sol, quedaban atrás. El mundo exterior perdía su vastedad para encogerse de nuevo al tamaño de un refugio excavado en la tierra. La mente del soldado, que durante el día había podido vagar por el paisaje iluminado, iniciaba ahora un proceso de recogimiento, replegándose hacia el interior, preparándose para las largas horas de introspección y vigilia que traía consigo la oscuridad. El retorno a los pozos de tirador y a las trincheras poco profundas era un ritual marcado por una lentitud reverencial. Nadie se apresuraba. Los movimientos bruscos solo servían para malgastar la valiosa energía calórica que el cuerpo necesitaría más tarde. Los hombres caminaban sobre la nieve endurecida, escuchando el crujido rítmico y seco de sus propias botas, un sonido que se iba apagando a medida que descendían a sus pequeños refugios subterráneos. Al llegar a su lecho, el soldado se detenía un momento para observar el espacio que lo albergaría hasta el amanecer. Durante el día, el viento o el ligero movimiento de la nieve polvo podían haber alterado la delicada arquitectura de su guarida. Con las manos enguantadas, procedía a reconstruir pacientemente los pequeños muros de nieve compacta que bordeaban el agujero, asegurándose de que no quedara ninguna fisura por donde pudiera colarse la corriente nocturna. Esta barrera blanca, teñida ahora por el gris del anochecer, era su primera línea de defensa, el rompeolas que detendría el avance del aire polar. El lecho mismo requería una atención meticulosa. Las ramas de pino y abeto que habían colocado la noche anterior, y que habían soportado el peso del cuerpo durante horas, solían estar apelmazadas, perdiendo gran parte de las minúsculas bolsas de aire que proporcionaban el aislamiento térmico. Con movimientos suaves, los hombres levantaban las ramas, sacudiéndolas levemente para liberar cualquier rastro de nieve o escarcha acumulada durante el día, y volvían a entrelazarlas. Al quebrar accidentalmente alguna pequeña ramita seca, el aroma a resina y a madera antigua se liberaba en el aire estancado del pozo, un perfume terroso y limpio que reconfortaba el espíritu y olía a refugio. En este proceso de reacondicionamiento del nido, había un detalle vital que ocupaba la mente de todos antes de entregarse al reposo: el agua. La cantimplora metálica, que colgaba habitualmente de la cadera o reposaba en la mochila, corría el riesgo inminente de convertirse en un bloque de hielo inútil. El agua era tan necesaria como el calor, pero el invierno la transformaba en una piedra. Por ello, antes de abotonarse por completo el pesado capote, el soldado desenganchaba su cantimplora y la introducía dentro de su ropa. La colocaba cerca del pecho o bajo el brazo, entre la camisa de lana gruesa y la guerrera. El propio calor del cuerpo, ese mismo calor que se esforzaban por no perder, sería el encargado de mantener el líquido en estado bebible. Sentir el peso frío del metal contra las costillas era incómodo al principio, pero pronto se fundía con la temperatura corporal, convirtiéndose en un recordatorio constante del delicado equilibrio que sostenía su supervivencia. El ritual de vestirse para la noche volvía a repetirse, pero esta vez con la urgencia sosegada de quien sabe que el frío extremo ya está al acecho. Los cuellos de los abrigos se levantaban hasta rozar las orejas. Los pasamontañas de lana se bajaban con cuidado, ajustándose alrededor de la nariz y la boca, dejando solo una fina ranura para los ojos. Los gruesos botones se abrochaban uno a uno, sellando las aperturas. Las manos se introducían profundamente en los bolsillos o se ocultaban dentro de grandes mitones, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura que instintivamente protegía el núcleo vital. Al descender definitivamente al fondo del pozo, la percepción del mundo exterior cambiaba drásticamente. El viento, que comenzaba a susurrar de nuevo entre las copas desnudas de los árboles, pasaba de largo por encima de sus cabezas. El muro de nieve absorbía gran parte del sonido ambiente,
creando una cápsula de silencio acústico que envolvía al soldado. Era una quietud algodonosa, pesada, que separaba al individuo de la inmensidad del bosque y lo dejaba a solas con el sonido acompasado de su propia respiración. Para aquellos que compartían el refugio, este era el momento de la coreografía silenciosa del descanso conjunto. Dos hombres, enfundados en gruesas capas de lana y cuero, debían encajar en un espacio diseñado a la medida exacta de la necesidad. Se sentaban frente a frente o se recostaban espalda con espalda, buscando la máxima superficie de contacto. Las piernas se entrelazaban con cuidado, evitando que las botas rígidas rozaran o aplastaran los pies del compañero. En esta estrechez impuesta por la geografía de la trinchera, la cercanía física dejaba de ser una incomodidad para convertirse en una fuente inagotable de consuelo y calor. La manta de campaña entraba entonces en juego como el techo definitivo de su pequeño hogar. Se extendía por encima de ambos cuerpos, y con movimientos precisos, los bordes se remetían bajo los costados y debajo de las botas, creando un sello casi hermético contra las paredes de tierra. Debajo de esa lona oscura y áspera, la oscuridad era total. No había estrellas ni sombras de árboles, solo la negrura cálida y el olor a lana húmeda, a tabaco gastado y al aliento acompasado que comenzaba a llenar el diminuto espacio. En los primeros minutos bajo la manta, el frío aún se hacía sentir en las extremidades. La tierra congelada, a pesar del colchón de ramas de pino, ejercía una presión helada sobre la espalda y los hombros. Pero, poco a poco, el milagro termodinámico del cuerpo humano empezaba a hacer su trabajo. El calor irradiado por la piel se topaba con la barrera de la ropa, escapaba levemente, y era capturado de nuevo por la manta. El estrecho volumen de aire que los rodeaba comenzaba a elevar su temperatura. Era un proceso lento, una victoria milimétrica sobre el invierno que requería de una inmovilidad absoluta y de una paciencia infinita. Mientras la temperatura en el interior del capullo se estabilizaba, el bosque nevado exterior entraba en su fase más sonora y profunda. El descenso térmico de la noche invernal provocaba fenómenos particulares en la naturaleza. Los árboles, cuyas venas estaban llenas de savia, experimentaban el rigor del hielo. En el silencio absoluto del campamento, se podían escuchar, a intervalos irregulares, estallidos secos y agudos que resonaban a través de las llanuras. Era el sonido de la madera contrayéndose bruscamente, el crujir de las ramas congeladas bajo el peso implacable del invierno. Lejos de resultar amenazante, este eco boscoso se convertía en la canción de cuna del frente, un recordatorio de que la inmensidad que los rodeaba también estaba sometida a las mismas leyes de la naturaleza. El tránsito hacia el sueño, en este punto del crepúsculo profundo, se volvía un deslizamiento suave. La luz del atardecer ya era solo un recuerdo en la mente, reemplazada por la visión interna de lugares cálidos y tiempos de paz. Los latidos del corazón, que durante los últimos ajustes del equipo habían estado ligeramente acelerados, comenzaban a ralentizarse, encontrando un compás firme y monótono. El peso del pesado capote sobre el pecho dejaba de percibirse como una carga y se transformaba en un abrazo sedante. La respiración adoptaba un ritmo uniforme. Inhalar, exhalar. El aire entraba helado por la pequeña abertura de la manta, rozaba la lana del pasamontañas, se templaba ligeramente y llenaba los pulmones, para luego salir convertido en un vapor cálido que humedecía las fibras cercanas al rostro. Si un hombre compartía su refugio, pronto su respiración se sincronizaba instintivamente con la de su compañero. Este vaivén acompasado, esta marea de alientos en la oscuridad, era el tejido invisible que mantenía unida a la pequeña guarnición bajo la nieve. La fatiga acumulada durante el día operaba como un peso dulce que cerraba los párpados. Ya no había necesidad de mantener los ojos abiertos. La oscuridad debajo de la manta era un lienzo en blanco donde la mente podía pintar sus propios refugios. El soldado sentía como la tensión abandonaba primero los pies, envueltos en sus calcetines recién secados, luego las rodillas, encogidas contra el pecho, y finalmente los hombros y el cuello, que se relajaban sobre el soporte rústico de las ramas y la tierra excavada. Afuera, la noche cerraba su abrazo sobre Europa. Las estrellas reinaban en un cielo insondable, derramando su luz pálida sobre un océano de blanco ininterrumpido. El viento barría la superficie de la nieve, borrando las huellas que los hombres habían dejado horas antes, devolviéndole al paisaje su pureza intacta e impersonal.
Pero bajo esa superficie blanca, bajo las raíces de los pinos y detrás de los muros diminutos de escarcha, el fuego de la vida humana se negaba a extinguirse, custodiado celosamente en pequeños nidos de lana y aliento. A medida que el silencio se hace más profundo y la inmovilidad reina en el bosque nevado, la noche entra en su fase más dilatada y misteriosa. Cuando la gruesa manta de campaña se cerraba finalmente sobre las cabezas de los soldados, sellando el minúsculo refugio excavado en la tierra, el mundo exterior desaparecía por completo. En el interior de ese capullo improvisado de lana, cuero y nieve, la oscuridad era absoluta, una negrura densa y cálida que actuaba como un telón de terciopelo cayendo sobre la inmensidad del paisaje helado. Era en este espacio íntimo, apenas lo suficientemente grande para contener a 1 o 2 hombres acurrucados, donde se desarrollaba el verdadero milagro del descanso invernal. Aquí, protegidos del viento cortante y de las temperaturas glaciales, la mente y el cuerpo emprendían un viaje silencioso hacia la restauración. En esta vasta negrura, desprovista de cualquier estímulo visual, los demás sentidos comenzaban a cobrar un protagonismo sosegado. El oído, que durante el día estaba atento a los sonidos crujientes del bosque y a los ecos del campamento, se replegaba hacia el interior. Lo único que se escuchaba bajo la pesada tela de la manta era el sonido monótono, rítmico y profundamente tranquilizador de la propia respiración. Inhalar, exhalar. El aire entraba fresco por la pequeña abertura que dejaban los pliegues de la ropa, y salía convertido en un suspiro cálido que humedecía suavemente la lana del pasamontañas. Este compás constante se convertía en un péndulo hipnótico, marcando los segundos de una noche que parecía no tener fin. El cuerpo físico, que durante las horas de vigilia había permanecido en un estado de tensión constante para combatir el frío, comprendía lentamente que había llegado el momento de rendirse. Era un proceso de abandono que ocurría capa por capa, milímetro a milímetro. La rigidez de los hombros, encogidos durante horas bajo el peso del capote, comenzaba a disolverse. Los músculos de la espalda, apoyados sobre el colchón elástico de las ramas de pino, cedían ante la gravedad, permitiendo que la tierra los sostuviera por completo. Incluso las manos, ocultas en la profundidad de los bolsillos o resguardadas bajo las axilas, aflojaban su agarre, soltando la tensión acumulada en las palmas y los dedos. El ritmo del corazón acompañaba a este descenso hacia el letargo. Sus latidos, que horas antes bombeaban sangre con urgencia para mantener vivas las extremidades, se volvían ahora pausados, firmes y serenos. Era un tamborileo sordo y constante que resonaba en el interior del pecho, una confirmación silenciosa de que la vida fluía con naturalidad a pesar de la escarcha que cubría el mundo unos centímetros más arriba. Este calor central, este pequeño horno interno alimentado por las escasas raciones del día y protegido por las incontables fibras de lana, era el tesoro más grande que poseía el soldado en la inmensidad de la noche. A medida que el letargo se hacía más profundo y la frontera entre la vigilia y el sueño comenzaba a difuminarse, la mente, liberada de la necesidad de vigilar el entorno, iniciaba su propio recorrido. El sueño en el frente de invierno rara vez era un vacío en blanco. Era, por el contrario, un lienzo rico en detalles, un espacio de libertad donde el espíritu viajaba a través del tiempo y la distancia para encontrar consuelo. Mientras el cuerpo permanecía inmóvil y anclado a la tierra congelada de Europa, la conciencia se elevaba, escapando a través de los hilos de la manta para regresar a los lugares donde el frío no existía. Los recuerdos se convertían en el verdadero refugio térmico de la mente. En la quietud del pozo de tirador, los soldados no soñaban con grandes hazañas ni con paisajes épicos. Sus ensoñaciones estaban tejidas con los hilos de la vida cotidiana, con la belleza sencilla y abrumadora de la paz que habían dejado atrás. Soñaban con el calor. Un calor que tomaba formas específicas y profundamente personales. Para algunos, era el recuerdo táctil de una cama mullida, el roce de unas sábanas de algodón limpio deslizándose sobre la piel desnuda y el peso ligero de un edredón de plumas. En su mente, podían sentir como el cuerpo se hundía en un colchón suave, libre de botas, de cinturones apretados y de la áspera lana militar. Para otros, el refugio onírico tomaba la forma de un hogar bañado por la luz del atardecer. Imaginaban el salón de la casa de su infancia, con sus paredes familiares y sus sombras protectoras. Veían con claridad meridiana el fuego crepitando en una chimenea de ladrillo o en una vieja estufa de hierro fundido. En el sueño,
Podían escuchar el chasquido de la leña al quemarse y sentir la radiación tibia del fuego golpeando contra sus rostros. Esa luz anaranjada y parpadeante inundaba la oscuridad del refugio bajo la nieve, trayendo consigo una sensación de seguridad tan profunda que el cuerpo físico, envuelto en su capote, respondía relajándose aún más. Los olores también jugaban un papel fundamental en este viaje de la memoria. El aire viciado y denso del pequeño espacio excavado se transformaba, gracias a la imaginación, en un desfile de aromas reconfortantes. El olor a pan recién horneado, a tierra húmeda después de una tormenta de verano, a café hirviendo en una cocina iluminada por la luz de la mañana, o el perfume tenue de un ser querido. Estos detalles sensoriales no eran meras distracciones, eran anclas emocionales. Al aferrarse a ellos, el soldado construía una barrera psicológica contra la desolación del invierno. La nostalgia, lejos de ser una carga, actuaba como una fuente de energía vital que mantenía encendida la chispa de la esperanza. El tiempo, en la profundidad de la noche invernal, perdía su significado lineal. No existían relojes ni campanas que marcaran el paso de las horas. Bajo la manta, el tiempo se medía por la cadencia de la respiración y por el suave oleaje de los sueños que iban y venían. A veces, un ligero cambio en la temperatura del aire o el crujido distante de una rama devolvía al hombre a un estado de semivigilia. En esos breves instantes, el soldado parpadeaba en la oscuridad, ajustaba mínimamente la posición de su cuello sobre el abrigo para bloquear una imperceptible corriente de aire, y arrullado por el calor acumulado en su pequeño nido, volvía a sumergirse en las aguas tranquilas del descanso. Era un ciclo continuo, un oleaje suave donde el cansancio pesaba más que el frío. Quienes compartían el pozo experimentaban este tránsito de forma conjunta. La presencia del compañero, sintiendo su espalda apoyada contra la propia, ofrecía un calor que iba más allá de lo puramente físico. Era la certeza de no estar solo en el fin del mundo. En la oscuridad, las dos respiraciones terminaban encontrando un mismo compás, subiendo y bajando al unísono, como si ambos hombres se hubieran fusionado en un solo organismo diseñado para resistir la madrugada. Esta solidaridad silenciosa, esta transferencia mutua de calor y compañía, era la melodía de fondo que acompañaba cada uno de sus sueños. Mientras tanto, en el mundo superior, la noche continuaba su curso majestuoso e indiferente. Si pudiéramos asomarnos por encima de los muros de nieve que protegían los refugios, contemplaríamos un paisaje de una serenidad sobrecogedora. La luna, alta en el firmamento despejado, derramaba una luz de plata líquida sobre los campos de Europa. Cada cristal de escarcha depositado sobre las ramas de los pinos y sobre las hojas secas brillaba con un destello frío y puro. El viento había cesado por completo, dejando tras de sí un silencio tan inmenso que parecía poseer su propia textura. A veces, desde el cielo oscuro y tachonado de estrellas, comenzaban a caer los primeros copos de una nueva nevada. Descendían con una lentitud solemne, girando suavemente en el aire helado antes de posarse sin hacer el menor ruido sobre el suelo ya cubierto. Esta nieve nocturna, fina y seca como el polvo, se acumulaba imperceptiblemente sobre las mantas de los soldados que dormían a la intemperie, sobre los bordes de las trincheras y sobre las siluetas inmóviles de los centinelas. Lejos de ser un peligro adicional, esta nueva capa de nieve actuaba como un aislante extra, sellando aún más los refugios y atrapando el calor humano en las profundidades de la tierra. Es profundamente conmovedor pensar que, en medio de aquel paisaje congelado, bajo kilómetros de llanuras blancas y bosques silenciosos, latían miles de corazones a un ritmo acompasado. Hombres de distintos orígenes, con lenguas y costumbres diferentes, se encontraban unidos por la misma necesidad primitiva de descanso y por la misma vulnerabilidad ante la naturaleza. Bajo la inmensidad del invierno, todas las diferencias desaparecían. Todos estaban envueltos en la misma lana, respiraban el mismo aire gélido y buscaban refugio en los mismos rincones cálidos de su memoria. El sueño actuaba como un gran igualador, un manto de paz temporal que suspendía la realidad del frente y devolvía a cada individuo a su esencia más íntima. En esta fase más dilatada y misteriosa de la noche, el descanso alcanzaba su punto de mayor profundidad. El cuerpo, habiendo logrado estabilizar su temperatura gracias a las numerosas capas protectoras y al diseño del refugio, se dedicaba a reparar el desgaste físico de los días previos. Las células trabajaban en silencio,
La sangre circulaba con una constancia admirable y la mente se bañaba en las aguas reparadoras del sueño. Era un estado de gracia suspendido en el hielo, un triunfo silencioso de la vida adaptándose a las condiciones más extremas. Las horas transcurrían pesadas y lentas. La bóveda celeste giraba imperceptiblemente sobre el bosque nevado, moviendo las constelaciones hacia el oeste en su viaje eterno. La quietud del campamento era absoluta. No había movimientos bruscos, ni voces, ni luces. Solo pequeños montículos de nieve bajo los cuales respiraban seres humanos inmersos en sus mundos interiores. La tierra congelada, que al principio de la noche parecía un lecho hostil, se había convertido en un abrazo firme y constante, sosteniendo sus cuerpos cansados con una paciencia infinita. A medida que el sueño envolvía cada pensamiento y el calor interno se consolidaba en el centro del pecho, el soldado se convertía en una parte más del paisaje. Ya no era un intruso luchando contra el invierno, sino un habitante de la noche, cobijado por la propia nieve y arrullado por el silencio de las estrellas. El letargo los cubría como una segunda manta, densa y protectora, alejándolos de la dureza del mundo exterior y sumergiéndolos en una paz profunda e inalterable. Poco a poco, la oscuridad comenzará a agotar sus horas. El ciclo incesante de la Tierra pronto empezará a insinuar su final, preparando el escenario para el retorno paulatino de la luz. Pero por ahora, el descanso sigue siendo el dueño absoluto de la vastedad blanca. La nieve, que había comenzado a caer con timidez en las horas previas, adquiere ahora una constancia hipnótica. En la profundidad de la madrugada, cuando el mundo parece haber detenido por completo su rotación, el descenso de los copos se convierte en el único movimiento visible en el vasto paisaje europeo. Caen con una lentitud majestuosa, trazando espirales silenciosas en el aire gélido antes de posarse sobre la tierra. No hay viento que perturbe su trayectoria. Es una nevada vertical, pesada y sosegada, que va tejiendo, milímetro a milímetro, un manto de una pureza insondable sobre el campamento dormido. Esta nieve nocturna posee una cualidad absorbente. Con cada nueva capa que se deposita sobre las ramas de los pinos y sobre las siluetas de los refugios excavados, el silencio del bosque se hace aún más denso, más absoluto. Los sonidos que antes lograban viajar a través del aire frío, como el leve crujir de la madera o el roce lejano de una bota contra el hielo, quedan ahora amortiguados por millones de cristales minúsculos. Es un aislamiento acústico perfecto que separa definitivamente a los hombres de la inmensidad exterior, encerrándolos en una cápsula de quietud donde solo reina la paz. Bajo este nuevo y delicado peso blanco, los refugios de tierra se mimetizan por completo con la geografía. Si alguien caminara por el bosque en este instante, no vería trincheras ni pozos de tirador, solo pequeñas ondulaciones en el terreno, dunas suaves de nieve prístina bajo las cuales palpita, en secreto, el calor de la vida. Las mantas de campaña, que hacen las veces de techo para estos pequeños hogares subterráneos, han quedado ocultas. La escarcha inicial ha sido cubierta por una capa gruesa de nieve polvo, convirtiendo a los soldados en verdaderos habitantes del invierno, cobijados por los mismos elementos que, horas antes, parecían sus adversarios más temibles. En el interior de estos espacios diminutos, el sueño ha alcanzado su nivel más profundo y reparador. La conciencia de los hombres, que había vagado por los cálidos rincones de la memoria, se asienta ahora en un letargo inquebrantable. Ya no hay sueños activos, ni recuerdos que retengan la atención de la mente, solo existe un descanso absoluto, un estado de flotación serena en el que el cuerpo se entrega sin reservas a la inmovilidad. La respiración de los soldados es ahora un susurro constante, un flujo y reflujo monótono que acompasa el ritmo de la noche misma. Inhalan el aire filtrado por las fibras de la lana y exhalan un vapor tenue que acaricia sus propios rostros, manteniendo vivo el frágil microclima de su refugio. El calor corporal, conservado con tanto esmero a través de las capas de ropa, los abrigos pesados y el lecho de ramas, se ha estabilizado por completo. El núcleo de cada hombre es una pequeña estufa interna, un hogar radiante que envía oleadas de temperatura amable hacia los brazos y las piernas encogidas. En la oscuridad total de la trinchera, este calor se siente como un abrazo materno, una presión suave y constante que disuelve cualquier rastro de tensión en los músculos. La tierra congelada que lo sostiene ha dejado de ser una amenaza táctil. A través del colchón de agujas de pino y de las gruesas telas,
se percibe únicamente como un lecho firme, una cuna antigua y sólida que los arraiga al mundo mientras sus mentes descansan. Hay una profunda belleza en esta resistencia pasiva. Mientras el universo exterior despliega temperaturas glaciales y la oscuridad reina sobre continentes enteros, en el centro mismo de ese frío absoluto, la vida humana persevera gracias a la simplicidad de la respiración y al abrigo de la lana. No se requiere de maquinaria compleja ni de grandes estructuras de piedra para sobrevivir a la madrugada. Basta con un hueco en la tierra, una manta áspera tirada por encima y la presencia, a menudo, de un compañero que comparte su propio calor. Es la victoria de la paciencia y de la adaptación, un triunfo silencioso que se repite con cada latido sosegado del corazón. El centinela, que aún permanece de pie en algún lugar del campamento, se ha convertido también en una estatua de nieve y paciencia. Su figura, envuelta en gruesos capotes y bufandas, se funde con el tronco del árbol que le sirve de respaldo. No lucha contra el entorno, simplemente lo observa, dejando que sus ojos se bañen en la claridad lechosa que la luna, filtrada ahora a través de las nubes cargadas de nieve, proyecta sobre la llanura. El guardia respira con la misma parsimonia que sus compañeros dormidos. Sabe que su inmovilidad es el escudo que protege el descanso de los demás. En su mente, el tiempo ha dejado de medirse en minutos y horas, para pasar a medirse por la acumulación gradual de los copos sobre las mangas de su abrigo y por el lento desplazamiento de las sombras en el bosque. A medida que la nevada continúa, el paisaje adquiere una uniformidad hipnótica. Las diferencias geográficas desaparecen. Los pequeños desniveles, las raíces expuestas, las rocas y los caminos trillados quedan igualados bajo la misma blancura infinita. Es como si la naturaleza hubiera decidido borrar todas las cicatrices de la tierra, cubriéndolas con un manto de olvido y pureza. En esta vastedad sin referencias, la mente de quien contempla, o de quien descansa bajo ella, encuentra un espacio para vaciarse de preocupaciones. No hay horizonte, no hay líneas duras, solo un infinito lienzo blanco que invita a la rendición. El olor del bosque en estas horas profundas es sutil pero inconfundible. A pesar del frío extremo, que adormece los sentidos, se percibe el aroma limpio y metálico del hielo recién formado, mezclado con la fragancia resinosa de los pinos que rodean el campamento. Cada vez que un soldado ajusta mínimamente su postura en el fondo del pozo, aplasta alguna pequeña aguja seca del lecho, liberando un leve perfume a madera antigua. Ese aroma se queda atrapado bajo la manta, mezclándose con el olor familiar de la lana húmeda y del propio cuerpo, creando una atmósfera de intimidad abrumadora, un espacio que, a pesar de su austeridad, huele a hogar, a seguridad y a refugio. La noción del tiempo, que ya se había dilatado durante la noche, se suspende por completo. En el letargo profundo del descanso invernal, un segundo se siente como una eternidad, y al mismo tiempo, las horas transcurren sin dejar huella. El mundo exterior puede estar preparándose imperceptiblemente para su giro hacia la luz, pero en el interior de los refugios, la noche parece destinada a durar para siempre. Y en este instante de la madrugada, esa ilusión de eternidad es un regalo. No hay prisa por despertar. No hay urgencia por abandonar el calor conquistado. El deber más sagrado en este momento es, simple y llanamente, continuar durmiendo. El cuerpo físico aprovecha esta suspensión del tiempo para completar su obra de restauración. La circulación de la sangre fluye con una suavidad rítmica, llevando oxígeno y nutrientes a cada fibra muscular que había sido exigida por el frío y la marcha. Las articulaciones, reposando sobre la suavidad elástica de las ramas, liberan su peso. Las manos, resguardadas bajo múltiples capas, se mantienen cálidas, con los dedos ligeramente curvados en una postura de abandono total. El rostro, protegido por el pasamontañas, apenas siente el roce del aire frío que entra por la abertura de la manta, un roce que se vuelve parte de la cadencia misma del sueño. Si pudiéramos sintonizar con la melodía de este bosque dormido, escucharíamos una sinfonía de quietud. El sonido sordo de la nieve acumulándose sobre sí misma. El levísimo crujido de la madera de los grandes árboles adaptándose al descenso térmico. El latido lejano y acompasado de cientos de corazones que descansan en la oscuridad. Y la respiración. Una respiración que se eleva y desciende, que fluye como una marea invisible a través del campamento, conectando a cada hombre con el compañero que tiene a su lado y con la tierra que lo sostiene.
Es un descanso colectivo, una inmersión compartida en el bálsamo del sueño. La dureza de las circunstancias ha sido neutralizada por el instinto de conservación y por la asombrosa capacidad de la mente humana para encontrar la paz en medio de la desolación. Aquí abajo, bajo kilómetros de aire helado y nubes cargadas de invierno, no hay conflictos ni frentes de batalla. Solo hay seres humanos entregados a la necesidad más inocente y pura de su naturaleza: cerrar los ojos y descansar en un lugar seguro. La nieve sigue cayendo, lenta, inagotable, cubriendo el mundo con su peso ligero y su blancura inmaculada. La noche se extiende, vasta y protectora, envolviendo el bosque europeo en un abrazo que parece no tener fin. Los refugios excavados en la tierra, ahora invisibles bajo la nueva nevada, guardan en su interior el calor precioso y el aliento tranquilo de aquellos que han encontrado su resguardo. La respiración se vuelve cada vez más pausada, cada vez más profunda. Inhalar el aire limpio y frío de la imaginación. Exhalar el peso del día, dejando que la tensión se desvanezca por completo. El calor de la lana, la firmeza de la tierra, la oscuridad amable debajo de la manta. Todo invita a soltar, a dejarse llevar por la corriente mansa del letargo. El bosque reposa. La nieve susurra. Y en el corazón profundo del invierno, bajo la protección de la tierra y el arrullo del silencio, la noche transcurre perfecta y serena, acompañando cada latido, cada suspiro, en un descanso absoluto, inquebrantable, que perdura en la inmensidad del sueño.